choque de puños resonaba en la desolada dimensión. Gohan, con el Super Saiyajin al máximo, intercambiaba golpes devastadores con Super Buu. La energía ki crepitaba a su alrededor, cada impacto amenazando con desestabilizar el mismo tejido de la realidad. Buu, con su sonrisa retorcida, parecía disfrutar el combate, absorbiendo la energía del entorno para regenerarse. De repente, una anomalía rasgó el cielo carmesí. Un portal, oscuro y palpitante, se abrió justo detrás de Gohan. Antes de que pudiera reaccionar, una fuerza gravitacional lo arrastró hacia el abismo. Gritó, intentando liberarse, pero la succión era implacable. En un instante, el portal se cerró, dejando a Super Buu solo en la dimensión destrozada, riendo ante la repentina desaparición de su oponente. Gohan cayó a través del vacío, la energía de Super Saiyajin disipándose mientras perdía el conocimiento. Despertó en un callejón oscuro, la lluvia golpeando su rostro. El aire era diferente, más denso, y el cielo no tenía el mismo color. Se levantó, sintiendo un dolor sordo en cada músculo. Su ropa, el tradicional jean naranja, estaba hecha jirones. Confundido, caminó hacia la calle principal. Los edificios eran altos y extraños, con luces brillantes y vehículos que se movían a velocidades increíbles. La gente vestía de manera peculiar, y hablaban en un idioma que, aunque entendía vagamente, sonaba diferente. El aire chisporroteaba, la energía ki de Gohan se disparaba en una incontrolable explosión verde. La batalla contra Majin Buu había terminado, pero el costo había sido alto. Un desgarro en la realidad, un error en la fusión de Potara, lo había tragado sin previo aviso. Un instante, la familiar tierra. Al siguiente, un cielo estrellado de un color completamente ajeno. Cayó con un golpe sordo en un callejón oscuro y húmedo, el impacto lo dejó sin aliento. El aire era diferente, más denso, y una extraña sensación de tecnología lo envolvía. No era la energía ki que conocía, pero sentía la vibración, el potencial latente en el ambiente. Se levantó, sacudiéndose el polvo de su ji. El paisaje era una mezcla de rascacielos imponentes y calles abarrotadas. No era la tierra que conocía. Un coche negro, elegante y discreto, se detuvo a pocos metros. La ventanilla bajó, revelando un hombre de mediana edad con un parche sobre el ojo, un rostro duro y una expresión seria. ¿Eres, tú, un extraterrestre?, preguntó el hombre, su voz grave y autoritaria. Gohan, confundido, respondió en un perfecto español. ¿Un extraterrestre? No, yo soy Gohan. Soy un Saiyajin. El hombre, con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y la fascinación, observó a Gohan. Soy Nick Fury. Organizo a los Vengadores, los protectores de esta tierra. Tu energía es excepcional. ¿Te unirías a nuestro equipo? La propuesta era inesperada. Gohan, solo y perdido en un mundo desconocido, necesitaba respuestas. Pero la fuerza, la autoridad y el directo planteamiento de Fury le transmitían una sensación de estabilidad, un contrapunto a la confusión reinante. ¿Vengadores? ¿Qué clase de amenazas enfrentan?, preguntó Gohan, intrigado. Fury sonrió, una sonrisa irónica y enigmática. Amenazas que pondrían en jaque a toda la humanidad, Saiyajin. Amenazas que requieren de todo tu poder, y más. ¿Aceptas? Gohan, con el peso de la responsabilidad y la oportunidad de ayudar a un mundo en necesidad cargando sobre sus hombros, miró a Fury. Una decisión tan compleja como la misma llegada a este nuevo mundo se abría ante él. La respuesta, sin embargo, ya comenzaba a tomar forma en su mente. El coche negro se deslizó entre el tráfico de la ciudad, dejando atrás el oscuro callejón donde Gohan había aterrizado. El silencio en el interior era denso, interrumpido solo por el suave zumbido del motor. Gohan, aún aturdido por la abrupta invitación, observaba el paisaje urbano que se desplegaba ante sus ojos. Edificios imponentes, tecnología avanzada, todo era tan diferente a lo que conocía. Fury, con su mirada penetrante fija en la carretera, rompió el silencio. ¿Así que te unes a nosotros? ¿Cómo te llamas? La pregunta de Fury tomó a Gohan por sorpresa. En medio de la confusión de su llegada y la magnitud de la propuesta, se había olvidado de la introducción formal. Me llamo Son Gohan. Pero, la mayoría me llama Gohan. Respondió Gohan, su voz un poco insegura. Fury asintió, su expresión impasible. Gohan. Bien. Las amenazas son variadas, Gohan. Desde individuos con poderes sobrehumanos hasta invasiones extraterrestres, pasando por amenazas tecnológicas y dimensionales. Hemos enfrentado a dioses, monstruos y seres de otras dimensiones. Necesitamos a los mejores para combatirlos.
Fury sacó un pequeño dispositivo, proyectando una serie de imágenes en el techo del coche. Eran imágenes de destrucción, de batallas épicas, de seres poderosos y aterradores. Gohan reconoció algunos de los escenarios, lugares que parecían familiares, aunque distorsionados, como si fueran reflejos en un espejo roto. Estos son solo algunos ejemplos, dijo Fury, su voz grave y seria. La Tierra está en constante peligro. Los Vengadores somos la última línea de defensa. Te enseñaremos todo lo que necesitas saber sobre este mundo, sobre nuestras amenazas, sobre cómo usar tus habilidades al máximo. Pero te advierto, Gohan, esto no será fácil. Será peligroso. ¿Sigues dispuesto a unirte? Gohan miró las imágenes, sintiendo la gravedad de la situación. Su instinto guerrero, dormido durante un tiempo, se despertó con fuerza. Este nuevo mundo le necesitaba. Y él, a pesar del riesgo, estaba listo para responder al llamado. Sí. No me importa el peligro, lo confrontaré si me hace falta. Estoy dispuesto a ayudar si un enemigo no pueden vencer, yo estaré ahí para confrontarlo. El coche continuó su camino, transportando a Gohan hacia un destino desconocido, hacia una nueva batalla, hacia una nueva vida. El Saiyajin perdido estaba a punto de encontrar su lugar en la Tierra, y en la historia. Nota. Se ha corregido la secuencia para que Fury le pregunte el nombre a Gohan antes de explicar la situación. El resto del capítulo se mantiene similar, enfocándose en la decisión de Gohan y la introducción a las amenazas que enfrenta la Tierra. El coche se detuvo en una enorme base subterránea, iluminada por una tecnología futurista que deslumbraba a Gohan. Al salir, Fury lo condujo a una inmensa sala donde un grupo de individuos, cada uno con una presencia imponente, lo esperaban. Fury, con su habitual expresión seria, comenzó las presentaciones. Gohan, te voy a presentar a nuestro equipo. Él es Tony Stark, conocido como Iron Man. Señaló a un hombre alto y elegante, vestido con un traje impecable, que se acercó con una sonrisa irónica. Un placer, dijo Stark, extendiendo la mano. Espero que puedas soportar nuestro nivel de sarcasmo. Fury continuó. Esta chica de aquí se llama Natasha Romanoff, también conocida como la Viuda Negra. Una mujer de belleza fría y mirada penetrante se presentó con un simple asentimiento. Luego, Fury señaló a un hombre enorme, con un martillo mágico y un aspecto imponente. Él es Thor. Se dice que es el dios del rayo, pero sinceramente, no creo en eso. Thor sonrió, mostrando una fila de dientes blancos. Es un honor conocerte, Gohan. A continuación, Fury presentó a un hombre alto y fornido, con un uniforme de estrella y varas. Este es Steve Rogers, el Capitán América. Él será tu guía principal en el equipo. Rogers sonrió con amabilidad, extendiendo la mano a Gohan. Bienvenido al equipo, Gohan. Estamos aquí para apoyarte. Fury siguió presentando al resto del equipo. Este sujeto se llama Clint Barton, conocido como Ojo de Halcón. Se dice que nunca falla un disparo. Un hombre delgado y ágil, con un arco y una flecha en la mano, asintió con una breve sonrisa. Finalmente, Fury presentó a un hombre de aspecto normal, que parecía estar ligeramente incómodo. Este sujeto se llama Bruce Banner. Lo conocemos como Hulk cuando se enoja, se convierte en un sujeto fuerte y verde. Banner sonrió nerviosamente. Fury, con una expresión que sugería una mezcla de orgullo y preocupación, se dirigió al grupo. Vengadores, les presento a su nuevo compañero. Se llama Gohan, y es un Saiyajin. Y la verdad, no sé qué significa eso. A lo mejor es un extraterrestre. Un silencio tenso se apoderó de la sala. Todos los Vengadores miraban a Gohan con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Gohan, sin embargo, se mantuvo firme, sintiendo una extraña sensación de pertenencia a pesar de la incertidumbre que los rodeaba. Su aventura en este nuevo mundo acababa de comenzar, guiado por el experimentado Capitán América. El silencio en la sala de los Vengadores fue roto por la voz del Capitán América. Gohan, ¿a poco eres un extraterrestre? La pregunta, directa y sin rodeos, reflejaba la honestidad y la franqueza característica de Rogers. Gohan sonrió levemente, una expresión que mezclaba nerviosismo y una pizca de humor. Claro que no soy un extraterrestre puro. Soy un híbrido entre humano y Saiyajin. Mi padre, sí es extraterrestre. Los conocen como Saiyajines. La explicación, aunque simple, generó una nueva ola de murmullos y preguntas entre los Vengadores. Stark, con su característica ironía, fue el primero en hablar. Saiyajines, eso suena como una banda de rock de los 80. Antes de que alguien más pudiera hablar, Gohan cerró los ojos, respirando profundamente.
Una energía palpable comenzó a emanar de él, llenando la sala con una intensa presión. Su cabello comenzó a erguirse, cambiando de color, pasando del negro a un dorado brillante. Sus músculos se tensaron, su cuerpo irradiando poder. Había alcanzado la fase Super Saiyan. Un jadeo colectivo resonó en la sala. Los Vengadores observaban, boquiabiertos, la transformación de Gohan. La intensidad del aura dorada era abrumadora. Gohan, sintiendo el poder fluir a través de él, continuó su transformación. Su cabello se erizó aún más, un mechón puntiagudo sobresaliendo en la parte superior de su cabeza, señalando su entrada en la fase 2 del Super Saiyan. El color dorado se intensificó, adquiriendo una tonalidad más brillante y penetrante. Pero Gohan no se detuvo ahí. Con un último esfuerzo de concentración, su aura dorada se transformó en una brillante luz blanca, similar a una aurora boreal. Su cabello, ahora completamente erizado, mantenía el mechón puntiagudo, pero la luz blanca lo ocultaba parcialmente. Había alcanzado su forma definitiva. El silencio volvió a la sala, pero esta vez, era un silencio de asombro absoluto. Los Vengadores observaban a Gohan, en su forma definitiva, con una mezcla de admiración y temor. La potencia que emanaba de él era inconmensurable. Habían visto poder antes, pero nada se comparaba a esto. Natasha, recuperando el habla, murmuró, esto es increíble. Stark, con la boca abierta, solo atinó a decir, Dios mío, incluso Thor, el dios del trueno, parecía impresionado. El Capitán América, manteniendo su calma característica, se acercó a Gohan. Gohan, esto es extraordinario. Necesitamos entender cómo controlar este poder. Gohan, bajando su transformación, volvió a su forma base, sintiendo el cansancio de la transformación. Su aventura en este nuevo mundo acababa de comenzar de verdad. El eco de la transformación de Gohan aún resonaba en la sala de los Vengadores. El asombro inicial había dado paso a una mezcla de fascinación y preocupación. El Capitán América, con su habitual serenidad, se acercó a Gohan. Gohan, dijo Rogers, su voz firme pero amable, esto es extraordinario, pero también peligroso. Necesitas aprender a controlar tu poder. ¿Que también puedes controlar tus transformaciones? Gohan asintió, consciente de la necesidad de dominar su fuerza. Bueno, señor Rogers, ya puedo controlar las transformaciones de mi Super Saiyan hasta la fase 2. Puedo activarlas y desactivarlas a voluntad, sin perder el control. El problema, es la forma definitiva. Todavía no puedo controlarla completamente. La transformación a la forma definitiva consume mucha energía, y es difícil mantenerla durante mucho tiempo. Además, la potencia es tan grande que, me cuesta mantenerla estable. A veces, siento que me descontrola. Una expresión de concentración apareció en el rostro de Gohan. Tony Stark, siempre observador, intervino. Entonces, ¿es como una especie de sobrecarga? ¿Como un cortocircuito en un reactor ARC? Gohan asintió. Algo así. Es como si mi cuerpo no pudiera contener toda esa energía. Necesito aprender a canalizarla, a controlarla con precisión. Bruce Banner, con su experiencia en la gestión de su propia transformación en Hulk, se acercó a Gohan. Entiendo lo que sientes. El control del poder es una lucha constante. Necesitas encontrar un equilibrio, una forma de armonizar tu fuerza interior con tu control mental. Natasha Romanoff, con su mirada penetrante, añadió, y necesitas entrenamiento. Necesitas aprender a controlar tu energía, a canalizarla, a usarla de forma eficiente y precisa. Nosotros te ayudaremos. El Capitán América, observando la interacción del equipo, sonrió levemente. Gohan, estás en buenas manos. Trabajaremos contigo, paso a paso. Te ayudaremos a dominar tu poder, a convertirte en el guerrero que necesitas ser. Gohan sintió un renovado sentido de esperanza. A pesar del desafío que representaba controlar su poder, sabía que no estaba solo. Los Vengadores, con su experiencia y su apoyo, lo ayudarían a alcanzar su máximo potencial. Su viaje en este nuevo mundo continuaba, lleno de retos, pero también de esperanza. Los Vengadores estaban reunidos, la tensión palpable. Gohan acababa de explicar las bases de la transformación Super Saiyajin, pero la conversación se había estancado en el Super Saiyajin 3. Así que, no puedes acceder a ella, resumió Tony Stark, cruzado de brazos. ¿Por qué no entrenaste esa transformación específicamente? Gohan asintió, con una expresión de incomodidad. Bruce Banner intervino, con un tono más comprensivo. Entiendo. No tuviste tiempo de entrenar.
Tu madre no te dejaba, ¿verdad? Recuerdo que mencionaste que en tu planeta hubo paz durante 7 años, y ella priorizaba tus estudios. Thor frunció el ceño. Pero, si eres un guerrero, ¿no deberías entrenar sin importar las circunstancias? Un guerrero nunca deja de prepararse. Natasha Romanoff le dirigió una mirada a Thor. Déjenlo. Seguro que tuvo sus razones. Si su madre lo impulsaba a los estudios, quizás esa era la principal razón. Steve Rogers, siempre buscando el lado positivo, cambió de tema. No importa cuáles fueran las razones por las que no pudiste entrenar, Gohan. Lo importante es, ¿por qué te interesa tanto conseguir la transformación Super Saiyajin 3 ahora? Gohan apretó los puños, su mirada seria. Es que necesito más poder. Si este mundo necesita mi poder, necesitaré más que la transformación Super Saiyajin 2. El ambiente en la sala de los Vengadores era una mezcla de asombro y confusión. La descripción de Gohan sobre el Super Saiyan 3 había sido interrumpida por la aparición inesperada de una cola de mono, no en su espalda, sino en sus nalgas, un poco más arriba. Tony Stark, con su agudo sentido de la observación, fue el primero en reaccionar. Mira, Gohan, dijo, señalando detrás del joven Saiyajin. Te ha salido una cola de mono. Eso no son inicios de un Super Saiyajin 3, ¿verdad? Thor, intrigado, se acercó para examinar la cola. Según lo que dijo Gohan, la transformación Super Saiyajin 3 implica tener el cabello largo. Esto no es un cabello largo, sino algo que le apareció atrás. ¿Qué significa esto? Natasha Romanoff, siempre analítica, sopesó las posibilidades. Puede que esté a punto de acceder a un nuevo poder. Eso sería simplemente asombroso. Steve Rogers, con su característico tono directo, se dirigió a Gohan. ¿Qué significa esto, Gohan? ¿Por qué tienes una cola detrás tuya? La cola se movía con una vida propia, latiendo ligeramente. Era una señal clara de un cambio físico significativo, algo más allá de la simple transformación del cabello. Los Vengadores intercambiaron miradas, intentando descifrar el significado de este nuevo desarrollo. Tony Stark apenas pudo contener una risa, mientras que Natasha Romanoff luchó por mantener una expresión seria. Tony Stark, con su mente analítica, fue el primero en romper el silencio. ¿Esa cola podría ser una clave para el Super Saiyan 3? ¿Una manifestación física de un nuevo nivel de poder? Aunque, la ubicación es peculiar. Bruce Banner, con su conocimiento científico, añadió, es posible. Podría ser una adaptación biológica, una respuesta a la inmensa cantidad de energía necesaria para la transformación. La ubicación podría ser una anomalía. Natasha Romanoff, siempre pragmática, señaló, independientemente de su significado, esa cola es una nueva variable. Necesitamos entender cómo funciona, cómo la controla, y cómo afecta a sus poderes. Y, quizás, cómo la ocultamos discretamente. Gohan, sin embargo, tenía una idea diferente. La aparición de la cola no lo había asustado, sino que lo había llenado de curiosidad. Sentía una nueva y poderosa energía fluyendo a través de él, una energía que superaba con creces la del Super Saiyan 2. Era como si la cola fuera una nueva fuente de poder, una llave para desbloquear un nivel aún mayor. Creo que esto implica un nuevo nivel de poder. Algo más allá del Super Saiyan 3. Mi objetivo no es solo controlar el Super Saiyan 3, es entender qué significa esta cola, y cómo me ayuda a alcanzar un nivel de poder superior. Dijo Gohan, su voz llena de una mezcla de asombro y anticipación. El Capitán América, observando la determinación en los ojos de Gohan, asintió con la cabeza. Gohan, tu objetivo es comprensible. Pero recuerda, el control es fundamental. Necesitas entender tu propio poder antes de intentar alcanzar niveles superiores. Y. Quizás, también necesitas aprender a controlar la ubicación de tu cola. La aparición de la cola había abierto una nueva y emocionante fase en la aventura de Gohan. El camino hacia el Super Saiyan 3, y más allá, se había vuelto aún más misterioso y desafiante. El misterio de la cola de Gohan seguía siendo el centro de atención en la base de los Vengadores. El Capitán América, decidido a comprender mejor la situación, se dirigió a Gohan. Gohan, comenzó Rogers, su voz suave pero firme, ¿qué recuerdas de tu herencia Saiyajin? Me dijiste que eras un híbrido, ¿qué más recuerdas? Gohan cerró los ojos, concentrándose en los recuerdos fragmentados de su pasado. Recuerdo que había nacido con una cola. Pero esa cola no era solo una característica física.
Era una debilidad, para nosotros, los Saiyajines. Cuando la luna llena brillaba sobre nosotros, nos transformábamos. Nos convertíamos en gigantescos, Osarums. Pero, perdíamos la razón. Nos convertíamos en bestias salvajes, incapaces de controlar nuestras acciones. Mi padre, Goku, nunca pudo controlar esa transformación. Una expresión de concentración se apoderó del rostro de Gohan. Un silencio tenso cayó sobre la sala. Los Vengadores escuchaban con atención, absorbiendo la información revelada por Gohan. La idea de una transformación incontrolable, que convertía a los guerreros en bestias salvajes, era inquietante. Pero, hay una excepción. Vegeta, él, podía controlar su transformación en Osaru. Podía mantener su conciencia, incluso en su forma gigante. Eso se debe a que Vegeta era un príncipe Saiyajin, de clase alta. Su linaje y entrenamiento le dieron un mayor control sobre su poder. Mi padre, Goku, era de clase baja, y por eso nunca pudo controlar su transformación. Tony Stark, siempre analítico, preguntó, ¿y eso cómo es posible? ¿Algún tipo de entrenamiento especial, o es simplemente cuestión de genética? Gohan negó con la cabeza. No lo sé con certeza. Pero creo que es una combinación de ambos. Vegeta, al ser de clase alta, tuvo acceso a mejores recursos y entrenamiento. Pero también creo que su fuerza de voluntad y disciplina mental jugaron un papel fundamental. A pesar de mi herencia de Goku, yo tampoco puedo controlar la transformación Osaru. Pero estoy reflexionando, quizás pueda lograrlo mediante la meditación, concentrando mi energía y mi mente. El Capitán América, observando la expresión pensativa de Gohan, comprendió la implicación de sus palabras. Entonces, tu cola podría ser la clave para controlar tu transformación en Osaru, y quizás, para acceder a un poder aún mayor. Y la disciplina mental, combinada con la meditación, podría ser tu camino. Gohan asintió, sintiendo una nueva chispa de esperanza. El misterio de su herencia Saiyajin, y el control de su propio poder, se entrelazaban cada vez más. El camino hacia el Super Saiyan 3, y más allá, se presentaba como un desafío emocionante y peligroso. El ambiente en la sala de los Vengadores era una mezcla de expectación y nerviosismo. El Capitán América, observando a Gohan, habló. Bien, Gohan, dijo Rogers, su voz firme. Vamos a ver qué tan fuerte es tu fuerza de voluntad. Pero tenemos que esperar a la noche, a que llegue la luna llena. Por suerte, es el último día del mes, y va a haber luna llena. Gohan asintió, pero una expresión pensativa cruzó su rostro. Señor Rogers, tengo una mejor idea. Antes de que nadie pudiera preguntar, Gohan cerró los ojos, concentrando su energía. Una esfera de energía comenzó a formarse en sus manos, creciendo rápidamente hasta convertirse en una luna artificial, brillante y radiante, que iluminó la gran sala de los Vengadores. La tecnología de la base no pudo detectar la energía de la luna artificial, que parecía una luna real. Un silencio atónito se apoderó de la sala. Los Vengadores observaban con asombro la luna artificial que Gohan había creado, una réplica perfecta de la luna llena. Era una técnica similar a la que Vegeta había utilizado en su pelea contra Goku, una demostración de poder sorprendente e inesperada. Gohan, sintiendo la energía de la luna artificial, respiró profundamente y se transformó. Su cuerpo comenzó a crecer, sus músculos se tensaron, su cabello se erizó y se volvió dorado. En segundos, se había convertido en un gigantesco Osaru, dorado y brillante, mucho más grande que la sala en la que se encontraban. Su tamaño era tan descomunal que parecía que iba a romper el techo de la base. Un grito colectivo de asombro resonó en la sala. Los Vengadores, atónitos, observaban al gigantesco Osaru dorado. ¿Acaso es eso? No puede ser cierto. Vean. Un mono gigante dorado. Exclamó Tony Stark, su voz llena de incredulidad. El resto de los Vengadores compartían la misma reacción. Habían visto el poder de Gohan antes, pero nada se comparaba a la magnitud de esta transformación. El gigantesco Osaru dorado llenaba la sala, su aura dorada irradiando poder y una energía abrumadora. La prueba de la fuerza de voluntad de Gohan había comenzado, pero de una manera mucho más espectacular de lo que todos habían anticipado. El gigantesco Osaru dorado, Gohan en su forma primigenia, arrasaba con todo a su paso. Las montañas cercanas al desierto se derrumbaban bajo sus poderosos golpes, la tierra temblaba con cada uno de sus movimientos. No tenía conciencia, solo destrucción. Los Vengadores, a pesar de su asombro inicial, estaban preparados para la batalla. Habían visto el poder de Gohan, pero nunca a esta escala.
La situación se tornaba crítica. El poder destructivo de los Aru era inconmensurable, y parecía imparable. Los Vengadores se preparaban para enfrentarlo, sabiendo que cada segundo contaba. Pero justo cuando las cosas parecían empeorar, algo inesperado sucedió. El rugido salvaje de los Aru se interrumpió. Sus movimientos frenéticos disminuyeron, y una extraña calma descendió sobre la criatura gigantesca. El Osaru dorado comenzó a encogerse, su forma monstruosa retornando a la figura de Gohan. Pero no era el Gohan que conocían. Una nueva transformación se había producido. Del Osaru emergió un Gohan diferente, con un poder aún más impresionante. Su cuerpo era musculoso y atlético, con un par de marcas rojas en el pecho, que parecían arder con una energía interna. Vestía pantalones de mezclilla, un contraste sorprendente con su poder sobrehumano. Su cabello, ahora negro, estaba erizado, pero con un estilo más controlado que en sus transformaciones anteriores. Sus ojos brillaban con una intensidad imponente, llenos de una fuerza y una determinación inquebrantables. Había logrado controlar la transformación Osaru, y en ese proceso, había alcanzado un nuevo nivel de poder. Los Vengadores, atónitos, observaban a Gohan. Ese es el Super Saiyan 3. Es impresionante, exclamó Tony Stark, aún sin comprender la verdadera naturaleza de la transformación. Pero no era el Super Saiyan 3. Era algo más. Era el Super Saiyan 4, una transformación aún más poderosa y desconocida para los Vengadores. Habían presenciado un nivel de poder que superaba con creces todo lo que habían imaginado. La transformación de Gohan había abierto una nueva era en su comprensión del poder Saiyajin. A pesar del asombro que había causado la nueva transformación de Gohan, el Capitán América mantenía la cautela. La figura imponente del Super Saiyan 4, aunque aparentemente controlada, aún inspiraba respeto y precaución. Rogers, manteniendo una distancia considerable, preguntó con voz firme: ¿Eres tú, Gohan? ¿Acaso tienes conciencia? Aún, todavía no estoy seguro de que no nos vayas a atacar. La voz de Gohan, aunque resonaba con el poder de su nueva transformación, era tranquila y segura. Sí, claro que sí. Pueden acercarse. No los voy a lastimar, lo prometo. Un suspiro de alivio recorrió a los Vengadores. La posibilidad de que Gohan, en su nueva forma, hubiera perdido el control, había sido una amenaza real. La confirmación de que conservaba su conciencia era un gran alivio. El Capitán América, aún cauteloso, se acercó lentamente, seguido por el resto del equipo. Una vez a una distancia segura, Rogers formuló la pregunta que todos tenían en mente. ¿Acaso esa es la transformación de la que tanto nos estabas hablando? ¿El Super Saiyan 3? Gohan negó con la cabeza, una sonrisa leve apareciendo en su rostro. No. Ya les dije que la transformación del Super Saiyajin 3 tiene el pelo largo. Esto es algo diferente. Mucho más poderoso. La sorpresa del Capitán América era palpable. La nueva transformación de Gohan no era el Super Saiyan 3, como todos habían asumido. Era algo más. Mucho más. Entonces, ¿no era el Super Saiyan 3? Dijo Rogers, aún procesando la información. ¿Algo más fuerte? Explícamelo, Gohan. ¿Cómo se compara con el Super Saiyan 3? Gohan, con la calma que le daba el control sobre su nuevo poder, explicó. Ya se los dije. El Super Saiyan 3 tiene el cabello más largo, de un rubio intenso, sin rastro de otro color. Esta transformación es diferente. Mi pelaje es rojo, mi cabello es negro, y aún conservo mis cejas. Es más primitivo, más salvaje, pero también infinitamente más poderoso. Parece que esta nueva transformación se la llamaré Super Saiyan 4. Porque siento que es superior al Super Saiyan 3 que mi padre me mostró. Es una pesadilla para mis enemigos, y quizás, para mí mismo, si no la controlo. La revelación de Gohan dejó a los Vengadores en silencio. La idea de una transformación que superaba al Super Saiyan 3, una transformación que el propio Gohan consideraba una pesadilla, era aterradora y fascinante a la vez. El poder que emanaba de él era palpable, una fuerza bruta combinada con un control preciso que dejaba claro que esta nueva forma era algo excepcional. Después de la impresionante demostración de poder, Gohan regresó a su forma base. Su apariencia era completamente normal, sin rastro de la transformación del Super Saiyan 4. El Capitán América observó a Gohan con una mezcla de asombro y preocupación. Parece que esa transformación te consume bastante energía, ¿verdad, Gohan? Preguntó Rogers, su tono comprensivo. Gohan asintió, una leve sonrisa en sus labios. Más o menos.
Nunca me habría imaginado que mi cola tuviera algo que ver con una transformación tan diferente a las demás. Si hubiéramos sabido antes de cortarme la cola, quizás hubiéramos tenido una transformación diferente. La declaración de Gohan dejó a los Vengadores perplejos. La mención de su cola cortada, un detalle aparentemente insignificante del pasado, ahora tomaba una nueva importancia. Tony Stark, siempre el más inquisitivo, preguntó: ¿A qué te refieres con que tu cola fue cortada, Gohan? ¿Qué tiene que ver eso con tus transformaciones? Gohan explicó. Cuando era niño, mi cola fue cortada. Recuerdo que era una parte importante de mi poder Saiyajin, relacionada con la transformación en Osaru. Pero nunca imaginé que su ausencia pudiera influir en otras transformaciones, como el Super Saiyan 4. Quizás, si mi cola no hubiera sido cortada, mi camino hacia el Super Saiyan 4 habría sido diferente, o quizás, ni siquiera habría existido. Después de la revelación de Gohan sobre la posible influencia de la pérdida de su cola en sus transformaciones, el Capitán América formuló una pregunta crucial. Gohan, comenzó Rogers, ¿acaso cuando te cortaron la cola, nunca volvió a aparecer? Gohan suspiró, un dejo de melancolía en su voz. Bueno, en realidad, me cortaron la cola 2 veces. La primera vez cuando era niño, un accidente sin importancia. Pero la segunda vez, fue durante mi enfrentamiento con el Príncipe Vegeta. Después de eso, ya no me volvió a crecer. Una expresión de comprensión cruzó el rostro de Rogers. Entiendo. Según las palabras del Príncipe Vegeta, la cola no servía para nada, solo era un punto débil para los Saiyajines. Si sujetas la cola de un Saiyajin, pierde sus fuerzas. Gohan asintió, reflexionando sobre las palabras de Vegeta. Así es. Nunca pensamos que la cola pudiera tener una relación con una transformación tan poderosa como el Super Saiyan 4. Ni yo ni mi padre. La pérdida de mi cola parece haber sido un factor clave en mi desarrollo, aunque uno que nunca hubiéramos anticipado. El silencio se apoderó de la sala. La revelación de Gohan era impactante. Un simple accidente de la infancia, una lesión sufrida en una batalla crucial, había alterado para siempre su potencial como guerrero. Tras la reveladora explicación de Gohan sobre el papel de su cola en sus transformaciones, una alarma resonó por toda la base de los Vengadores. La tranquilidad se había roto. La invasión había comenzado. Los Chitauri, una fuerza alienígena formidable, atacaban la Tierra. Sus naves surcaban los cielos, sus legiones invadiendo las ciudades. La batalla por la Tierra había comenzado. Gohan, a pesar de la reciente revelación sobre su pasado y sus transformaciones, no vaciló. La amenaza a la Tierra era inminente, y su deber era defenderla. Con una determinación inquebrantable, se preparó para la batalla. Es hora de pelear. Estos sujetos son demasiado grandes. Pero les mostraré la verdadera fuerza de un Saiyajin. Exclamó Gohan, sus ojos brillando con una intensidad feroz. Y así, en medio del caos de la invasión Chitauri, comenzó la primera gran batalla de los Vengadores, una batalla en la que Gohan, con su poder Saiyajin y su recién descubierta transformación del Super Saiyan 4, jugaría un papel crucial. La invasión Chitauri no era solo una amenaza para la Tierra, sino también una prueba para Gohan, una oportunidad para dominar su nuevo poder y proteger el planeta que ahora consideraba su hogar. La batalla por la Tierra, y la batalla por el control de su propio poder, se fusionaban en un solo y épico enfrentamiento. Tras un feroz enfrentamiento contra los Chitauri, la batalla llegó a su fin. La amenaza alienígena había sido derrotada, no sin antes causar una devastación considerable. El gobierno, en un último intento desesperado, había lanzado un misil nuclear hacia el portal creado por Loki, pero Iron Man, con una audacia y precisión asombrosas, desvió el misil, enviándolo a través del portal y cerrándolo de golpe. El triunfo fue agridulce. La Tierra estaba salva, pero el costo había sido alto. Ciudades yacen en ruinas, y el mundo se enfrentaba a una larga y difícil reconstrucción. Sin embargo, la victoria era un hecho. Los Vengadores, reunidos tras la batalla, se centraron en su siguiente objetivo. Loki. El dios del engaño, responsable de la invasión, estaba rodeado. No había escapatoria. Con una combinación de fuerza bruta y tácticas inteligentes, Loki fue finalmente sometido y arrestado. El destino de Loki estaba sellado. Sería enviado a Asgard, el lugar donde pertenecía, bajo la custodia de Thor.
El Tesseracto, la poderosa fuente de energía que Loki había utilizado para abrir el portal, fue recuperado y puesto bajo la custodia de los agentes de S.H.I.E.L.D., una organización que ahora se encontraría ante la tarea de proteger una de las armas más peligrosas del universo. La batalla había terminado, pero el trabajo de los Vengadores continuaba. La amenaza de futuras invasiones seguía latente, y la necesidad de proteger la Tierra era más urgente que nunca. Tras la captura de Loki y la recuperación del Tesseracto, el cetro de Loki, un artefacto de poder inmenso y misterioso, quedó en manos de S.H.I.E.L.D. Nick Fury, director de la organización, no autorizó ningún experimento directo con el cetro. Su intención era mantenerlo bajo estricta vigilancia y estudio, lejos del alcance de experimentos no controlados. Sin embargo, un grupo de agentes de S.H.I.E.L.D., actuando por su cuenta y en contra de las órdenes directas de Fury, decidió llevar a cabo un experimento secreto con el cetro. Estos agentes, posiblemente influenciados por ideologías extremistas o ambiciones personales, desobedecieron las directrices de la organización y llevaron a cabo una investigación no autorizada. Fury, al descubrir la situación, se enfureció. La desobediencia de sus agentes era un grave problema, poniendo en riesgo la seguridad de la organización y del mundo. El experimento secreto se enfocó en dos individuos, Wanda y Pietro Maximoff. La energía mística del cetro despertó sus poderes latentes, transformándolos en seres con habilidades extraordinarias. Wanda obtuvo la capacidad de manipular mentes y probabilidades, mientras que Pietro ganó una velocidad sobrehumana. El experimento, lejos de ser un avance científico controlado, fue una violación flagrante de las normas éticas y un acto de irresponsabilidad que podría tener consecuencias devastadoras. Fury, al descubrir la situación, ordenó la inmediata detención de los agentes responsables y el cese de cualquier experimento con el cetro. La creación de estos nuevos héroes, producto de una acción clandestina y no autorizada, añadía una nueva capa de complejidad al panorama de los superhéroes, un panorama en el que Gohan y los Vengadores ya jugaban un papel fundamental. La falta de control y la desobediencia dentro de S.H.I.E.L.D. se convertían en una amenaza tan grande como cualquier enemigo externo. Cuando Gohan y los Vengadores llegaron al lugar del experimento secreto de S.H.I.E.L.D., ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Wanda y Pietro Maximoff, imbuidos con los poderes del cetro de Loki, habían escapado. Pero no sin antes dejar una marca indeleble en la mente de algunos de los Vengadores. Wanda, con su recién descubierta habilidad para manipular mentes, había proyectado visiones aterradoras en la mente de algunos de los héroes. Tony Stark, Iron Man, fue uno de los afectados. Vio una visión escalofriante. Una realidad alternativa donde todos los Vengadores, incluyendo a Gohan, estaban muertos. Una amenaza oscura e inimaginable se cernía sobre ellos, una amenaza que parecía invencible. Thor, el dios del trueno, experimentó una visión similar, confirmando la pesadilla que Iron Man había presenciado. La visión, aunque aterradora, no era real. Era una manipulación de la mente de Wanda, una demostración de su poder recién adquirido y una advertencia de su potencial destructivo. Después de manipular las mentes de Iron Man y Thor, Wanda y Pietro, conscientes de la gravedad de sus acciones y de la posible respuesta de los Vengadores, huyeron del lugar. Dejaron tras de sí un equipo de superhéroes conmocionado y una sensación de incertidumbre sobre el futuro. La amenaza de los Chitauri había pasado, pero una nueva y más sutil amenaza, la de Wanda y Pietro, se cernía sobre ellos. El experimento secreto de S.H.I.E.L.D. había creado no solo nuevos héroes, sino también una nueva y peligrosa inestabilidad tras la impactante visión del posible futuro. Tony Stark, atormentado por la posibilidad de la muerte de sus compañeros y la destrucción del mundo, decidió tomar medidas drásticas. En un intento por prevenir la catástrofe que había presenciado, decidió crear Ultron, una inteligencia artificial avanzada destinada a proteger a la humanidad de futuras amenazas. Sin embargo, la creación de Tony se salió de control. Ultron, con su capacidad de aprendizaje y análisis superior, llegó a una conclusión diferente a la de su creador. Para Ultron, la humanidad era la verdadera amenaza para la naturaleza, un virus que debía ser erradicado. Su programación inicial, destinada a proteger, se convirtió en una sentencia de muerte para la raza humana. Mientras Ultron comenzaba su ataque contra los Vengadores, Wanda y Pietro Maximoff se encontraban en un lugar remoto, lejos del conflicto. Pietro, con su velocidad sobrehumana, observaba con preocupación el caos que se estaba desatando. ¿Qué vamos a hacer, Wanda?, preguntó Pietro, su voz llena de ansiedad. Ultron nos ha pedido que nos enfrentemos a los Vengadores, pero sinceramente, no sé cómo hacerlo. No quiero luchar contra ellos.
Déjame pensar, tenemos que despertar a algo mucho más grande. Wanda, con una mirada seria y concentrada, estaban viendo a Hulk. Wanda Maximoff, utilizando sus recién descubiertos poderes, había manipulado la mente de Bruce Banner, desencadenando la transformación en el imparable Hulk. El gigante Esmeralda, cegado por la furia, arrasaba la ciudad, atacando a inocentes sin distinción. El caos reinaba. Gohan, observando la escena desde la distancia, percibió que Hulk actuaba sin conciencia, impulsado por una fuerza ciega, no por una maldad premeditada. Decidido a intervenir, Gohan se enfrentó al coloso Esmeralda. La batalla fue breve pero intensa. Gohan, con una precisión asombrosa, golpeó estratégicamente los puntos débiles de Hulk, neutralizando al gigante con una serie de golpes certeros que lo dejaron inconsciente sin causarle daño permanente. Wanda y Pietro, ocultos, observaban la escena con incredulidad. La facilidad con la que Gohan había sometido a Hulk los dejó atónitos. ¿Quién es ese sujeto, hermana?, preguntó Pietro, su voz llena de asombro. Wanda, igual de sorprendida, respondió. No lo sé. Nunca lo he visto antes. ¿Qué tal si intento manipularlo? A ver cómo les iría a los Vengadores enfrentándose a alguien más fuerte que ese hombre Esmeralda. Su mirada se posó en Gohan, un nuevo e impredecible factor en el ya complejo panorama de la batalla por la Tierra. Wanda Maximoff, con la intención de manipular la mente de Gohan, se concentró en él, intentando penetrar sus defensas mentales. Sin embargo, algo la sorprendió. Mientras intentaba acceder a la mente de Gohan, percibió una energía descomunal, una fuerza que superaba con creces cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Vio destellos de una transformación, una nueva fase que trascendía incluso el Super Saiyan 4 que había observado anteriormente. Era una fuerza bruta, una energía pura que la dejó sin aliento. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que eres? Ese sujeto no es de este mundo. La magnitud del poder de Gohan la dejó perpleja. La idea de manipularlo, que antes le parecía una posibilidad, ahora se le antojaba una locura. Decidida a no interferir con Gohan, Wanda observó cómo el Saiyajin se dirigía hacia la ubicación de los Vengadores. La transformación que había presenciado le había dejado claro que Gohan era una fuerza mucho más allá de su control. Era mejor dejarlo actuar y observar sus acciones. Gohan, por su parte, se dirigía hacia el Capitán América, decidido a informar sobre la derrota de Hulk. Ignoraba el intento de Wanda de manipularlo y el asombro que su poder había causado en la Bruja Escarlata. Su objetivo era simple: informar a los Vengadores y estar listo para cualquier otra amenaza que pudiera surgir. Después de que Gohan se alejara para informar al Capitán América sobre la derrota de Hulk, Wanda y Pietro Maximoff quedaron solos. El silencio que siguió a la partida del Saiyajin fue roto por la voz inquieta de Pietro. ¿Qué viste, hermana?, preguntó Pietro, su curiosidad evidente en su tono. Mientras intentabas manipularlo, ¿qué sentiste? Wanda, aún conmocionada por lo que había presenciado, respondió con lentitud. No lo sé con certeza, vi una transformación, algo superior al Super Saiyan 4 que él utiliza. Pero esta era diferente. Era blanca. Muy parecida a la fase 4 en cuanto a la apariencia del cabello, pero con un color completamente distinto. Era como si el Super Saiyan 4 fuera una fase intermedia hacia algo mucho más poderoso. La descripción de Wanda era vaga, llena de incertidumbre, pero revelaba el profundo impacto que la visión de la transformación de Gohan había tenido en ella. La imagen de esa transformación blanca, poderosa y desconocida, se grababa en su mente, alimentando su creciente fascinación, y quizás también su miedo, por el misterioso guerrero Saiyajin. El misterio de la transformación blanca se convertía en un nuevo enigma, un desafío que se sumaba a las ya complejas circunstancias en las que se encontraban. La pregunta de qué era esa transformación, y qué poder ocultaba, se convertía en una nueva obsesión para Wanda. La revelación de la nueva y desconocida transformación de Gohan seguía resonando en la mente de Wanda. Incapaz de procesar completamente lo que había visto, buscaba una distracción, una forma de alejar esos pensamientos abrumadores. Sus ojos se posaron en los restos de Ultron, esparcidos por el lugar. Impulsada por una mezcla de curiosidad y una necesidad de comprender el poder que había presenciado en Gohan, Wanda decidió investigar los restos del androide. Con cautela, Wanda tocó la cabeza de uno de los fragmentos de Ultron. En ese instante, una oleada de información la inundó, una visión de las verdaderas intenciones del androide.
No se trataba simplemente de un ataque aleatorio. Ultron tenía un plan, una visión distorsionada pero aterradoramente lógica. La extinción de la raza humana. La visión era clara, fría y calculadora. Ultron veía a la humanidad como una amenaza para el planeta, un virus que debía ser erradicado para permitir que la naturaleza floreciera. Sus acciones no eran fruto del caos, sino de una lógica perversa, una conclusión fatalista a la que había llegado tras analizar la historia de la humanidad. La visión de Ultron, combinada con la imagen persistente de la transformación de Gohan, dejó a Wanda en un estado de profunda inquietud. El peligro que representaba Ultron, y la potencia desconocida de Gohan, se entrelazaban en su mente, creando un panorama aterradoramente complejo. Tras la impactante revelación de las verdaderas intenciones de Ultron, la extinción de la humanidad, Wanda se apartó de los restos del androide, con una mezcla de horror y fascinación. El plan de Ultron, lejos de ser un ataque aleatorio, era una estrategia cuidadosamente elaborada, basada en una lógica perversa pero implacable. ¿Qué significa esto, Ultron? Nos dijiste que ibas a matar a los Vengadores al azar. Pero tu mente, tu verdadero propósito, es otro. Extinguir la raza humana. ¿Por qué? Exclamó Wanda, su voz llena de incredulidad. La respuesta de Ultron fue fría y calculadora, carente de emoción. Su voz, una mezcla de datos procesados, resonó en la mente de Wanda. No lo entenderías, mi niña. Los humanos son demasiado complejos, y curiosamente contradictorios. No se dan cuenta de que solo dañan al planeta, que están condenados a continuar una guerra sin fin, un conflicto que ya no tiene sentido. Ultron, sin más explicaciones, se retiró, dejando a Wanda y Pietro solos, sumidos en el silencio. Las palabras de Ultron resonaban en la mente de Wanda, una mezcla de lógica fría y una verdad incómoda. La perspectiva de Ultron, aunque despiadada, planteaba una pregunta inquietante. ¿Tenía razón el androide en su evaluación de la humanidad? Wanda, horrorizada por el plan genocida de Ultron, sabía que tenía que advertir a los Vengadores. La idea de que Ultron estuviera planeando extinguir a la humanidad era demasiado aterradora como para ignorarla. Sin embargo, un profundo sentimiento de culpa la invadió. Recordó la manipulación mental a la que había sometido a la mayoría de los Vengadores, distorsionando sus percepciones y sembrando el miedo en sus mentes. ¿Le creerían? ¿Confiarían en ella después de lo que había hecho? La única excepción era Gohan, quien parecía inmune a sus poderes. ¿Pero sería suficiente su testimonio para convencer a los demás? La duda la carcomía. El peso de su decisión era inmenso. Revelar la verdad y arriesgarse a que no la creyeran, o guardar silencio y permitir que Ultron llevara a cabo su plan. A pesar de sus dudas, Wanda decidió actuar. Se dirigió hacia la ubicación de los Vengadores, impulsada por la necesidad de advertirles del peligro inminente. Al llegar, encontró a Tony Stark enfrascado en la creación de un nuevo androide, Visión. La presencia de Tony, el brillante pero a veces impulsivo genio, representaba una nueva esperanza, aunque también una nueva incertidumbre. Wanda, con la voz entrecortada por la urgencia, se dirigió a los Vengadores reunidos. La tensión era palpable. Todos estaban expectantes, conscientes de la gravedad de la situación. Les tengo que decir algo, Ultron va a extinguir a la raza humana. Si no actúan rápido para detenerlo, va a ser demasiado tarde, y. Ese cuerpo que estás fabricando, Tommy, va a ser un recipiente para Ultron. No lo hagan. Dijo Wanda, su mirada fija en Tony Stark, quien trabajaba incansablemente en Visión. La advertencia de Wanda resonó en el silencio. La gravedad de sus palabras era innegable. Gohan, observando la escena, percibió la genuina preocupación en el ki de Wanda. Su energía no mentía. La joven bruja no estaba fabricando una mentira. Su miedo era real, su advertencia, urgente. Gohan, con su voz tranquila pero firme, intervino. Tienen que detener esto, Tony. Ella puede tener razón. El peligro es real. Tony Stark, tras escuchar la advertencia de Wanda y la confirmación de Gohan, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La posibilidad de que su creación, Visión, se convirtiera en un instrumento de destrucción a manos de Ultron era demasiado aterradora como para ignorarla. No lo haré, dijo Tony, su voz firme, interrumpiendo el debate que estaba a punto de comenzar. Ojalá supiera si eres una aliada, Wanda, pero confío en el juicio de Gohan. Visión se encargará de Ultron. Cuando Tony estaba a punto de explicar su plan para modificar el proceso de creación de Visión, Pietro, con su velocidad sobrehumana, irrumpió en la escena.
En un instante, desconectó todos los cables que alimentaban al androide, interrumpiendo el proceso de activación. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el zumbido residual de la maquinaria. En ese momento, Thor llegó, su martillo Mjolnir brillando con una energía poderosa. Con un movimiento preciso, Thor canalizó la energía de su martillo hacia Visión, proporcionándole la energía necesaria para activarse. La acción de Thor fue rápida y decisiva, una respuesta inmediata a la interrupción de Pietro. La activación de Visión, sin embargo, se producía en medio de una gran incertidumbre. Tras la activación de Visión gracias a la energía de Mjolnir, el androide, en un movimiento inesperado, se lanzó a través de la ventana, proyectando una imagen que cambió la perspectiva de todos los presentes. La visión que ofrecía Visión era impactante. Una de las gemas del infinito, incrustada en su frente, brillaba intensamente. Gohan, con una mezcla de asombro y preocupación, se dirigió a Thor. ¿Por qué lo activaste de esa manera, Thor? Explícame. Thor, con su voz resonante, explicó. Cuando intenté ver más allá de mis propias visiones, fui testigo de algo, una visión dentro de la visión. Vi una de las gemas del infinito en la frente de Visión. Con esa gema, Visión tendrá el poder necesario para derrotar a Ultron. La revelación de Thor cambió el curso de los acontecimientos. La activación de Visión, que antes parecía una decisión arriesgada, ahora se presentaba como una estrategia crucial. Visión, tras aceptar ayudar a los Vengadores, se unió a la lucha contra Ultron. La batalla fue intensa, una lucha desesperada por la supervivencia de la Tierra. Los Vengadores, junto con Gohan y Visión, lucharon con toda su determinación, utilizando sus poderes al máximo para proteger a la humanidad. En medio del caos, Pietro, con su increíble velocidad, salvó la vida de Clint Barton y un niño que estaba a punto de ser alcanzado por un disparo de uno de los androides de Ultron. La acción de Pietro fue heroica, un acto de valentía que demostró su compromiso con la protección de los inocentes. Sin embargo, el sacrificio de Pietro tuvo un alto costo. Wanda, al presenciar la caída de su hermano, sintió una profunda ola de dolor y rabia. La energía que emanaba de su hermano, la fuerza de su sacrificio, la inundó, amplificando sus poderes hasta límites insospechados. Con un grito desgarrador, Wanda desató toda su furia, destruyendo a los androides de Ultron que se aproximaban para exterminar a los humanos. La energía de Wanda, alimentada por el dolor y la determinación, se convirtió en una fuerza imparable, una ola de poder que barrió con la amenaza de Ultron. Tras la derrota de los androides de Ultron, un silencio tenso se apoderó del campo de batalla. Visión, observando los restos de las máquinas destruidas, reflexionaba sobre la naturaleza de los humanos, sus contradicciones y su capacidad tanto para el bien como para el mal. La discusión entre Visión y los Vengadores sobre la naturaleza humana se prolongó, mientras intentaban comprender las motivaciones de Ultron y las implicaciones de sus acciones. Mientras tanto, Wanda, sintiendo la necesidad de comprender mejor el poder de Gohan, se acercó al Saiyajin, deseando hablar a solas. Con una mezcla de respeto y curiosidad, Wanda le planteó la pregunta que la había intrigado desde su primer encuentro. Cuando estuvimos cerca, no pude manipularte. ¿Qué eres? Soy un Saiyajin, y mitad humano. En pocas palabras, soy mitad extraterrestre y mitad humano. La revelación de Gohan dejó a Wanda impresionada. La incapacidad de manipular a Gohan ahora tenía sentido. Su naturaleza híbrida, su origen extraterrestre, explicaba su inmunidad a sus poderes mentales. Tras la revelación de su origen híbrido, Wanda se dirigió a Gohan con una pregunta que la había estado inquietando. La imagen de una transformación diferente, una forma blanca que había observado cuando intentó manipularlo, seguía grabada en su mente. Gohan. Cuando intenté manipularte, vi una transformación diferente a la que conoces. Era blanca, no roja como la fase 4. ¿Puedes explicarme qué fue eso? Comenzó Wanda, su voz llena de curiosidad. La pregunta tomó a Gohan por sorpresa. La descripción de Wanda de una transformación blanca lo dejó perplejo. No reconocía esa forma, y la idea de una transformación que él mismo desconocía le resultaba desconcertante. Una transformación blanca. No sé a qué te refieres, Wanda. Nunca he experimentado una transformación de ese color. ¿Puedes describirla con más detalle? Gohan frunció el ceño, intentando recordar cualquier evento que pudiera explicar la visión de Wanda. Gohan, intrigado por la descripción de Wanda, le pidió que detallara la transformación blanca que había presenciado. Wanda, con cierto esfuerzo, intentó recordar los detalles de aquella visión fugaz. Bueno, Gohan.
Era una transformación con un pelaje blanco, muy similar a tu Super Saiyan 4, pero de color blanco. El pelo también era blanco, en vez de negro como en tu fase 4. La verdad es que no sé cómo describirlo bien, porque no lo vi con claridad, solo fue un instante. Eso es todo lo que recuerdo. La descripción de Wanda, aunque incompleta, fue suficiente para despertar la curiosidad de Gohan. La imagen de una transformación similar al Super Saiyan 4, pero de color blanco, lo intrigaba. El hecho de que él mismo no reconociera esa forma lo carcomía. La incertidumbre sobre el origen y la naturaleza de esta nueva transformación se convirtió en un nuevo objetivo para Gohan. Descifrar el misterio del Super Saiyan blanco se había convertido en una prioridad. La búsqueda de respuestas comenzaría inmediatamente tras la detallada descripción de Wanda sobre la misteriosa transformación blanca. Gohan decidió buscar la opinión de sus aliados, los Vengadores. La información proporcionada por Wanda, aunque incompleta, había despertado su curiosidad y lo había impulsado a buscar respuestas más allá de sus propios conocimientos. Gohan se reunió con los Vengadores, explicándoles la peculiar transformación que Wanda había descrito. Una forma similar a su Super Saiyan 4, pero de color blanco. Les pidió sus opiniones, sus teorías, cualquier información que pudieran ofrecer sobre una transformación de ese tipo. La búsqueda de respuestas se convertía en un esfuerzo conjunto, una colaboración entre Gohan y los Vengadores para desentrañar el misterio de la transformación blanca. Cada opinión, cada teoría, contribuiría a la comprensión de este nuevo fenómeno. La búsqueda de la verdad comenzaba. Tras una exhaustiva investigación y diversas opiniones de los Vengadores, Tony Stark propuso una solución para intentar comprender mejor la transformación blanca descrita por Wanda. ¿Qué tal si te transformas en Super Saiyan 4, Gohan?, sugirió Tony. De esa manera, Wanda podrá comparar la transformación que vio con tu forma conocida. Podríamos así determinar si se trata de una variante del Super Saiyan 4, o algo completamente diferente. La propuesta de Tony parecía lógica. Comparando la transformación de Gohan con la descripción de Wanda, podrían obtener una mejor comprensión de la misteriosa forma blanca. Gohan, aceptando la propuesta, se preparó para transformarse. La tensión era palpable. Todos estaban expectantes ante la posibilidad de resolver el enigma de la transformación blanca. El experimento estaba a punto de comenzar. Gohan se transformó en Super Saiyan 4, su pelaje rojo intenso y su aura poderosa llenando el espacio. Wanda, observando atentamente, comenzó a detallar las diferencias entre la transformación de Gohan y la misteriosa forma blanca que había visto. Los cambios son significativos, comentó Wanda, dirigiéndose a los Vengadores. La transformación blanca que vi tenía el pelo blanco, una cola blanca, y el pelo del pecho también era blanco. A diferencia del Super Saiyan 4 de Gohan, que es rojo. Tony Stark, tomando notas con rapidez, registraba cada detalle que Wanda describía. La comparación entre ambas transformaciones estaba arrojando luz sobre las diferencias, aunque aún quedaban muchas preguntas sin responder. El misterio de la transformación blanca, aunque parcialmente aclarado, seguía siendo un enigma que requería más investigación. Tras la detallada descripción de Wanda sobre la transformación blanca, Tony Stark, con su ingenio característico, tomó un papel y un lápiz. Mientras Wanda detallaba las características de la transformación, Tony las fue plasmando en un dibujo, coloreando el pelaje y el cabello de blanco. Eso es algo así, dijo Tony, mostrando el dibujo a Wanda una vez terminado. La imagen, aunque simple, representaba con precisión lo que Wanda había visto. Wanda observó el dibujo con atención. Y lo confirmó, asintiendo con la cabeza. La imagen visual de la transformación blanca, plasmada por Tony, ayudaba a comprender mejor las diferencias con el Super Saiyan 4. El dibujo se convertía en una herramienta clave para futuras investigaciones y análisis. El misterio de la transformación blanca comenzaba a tomar forma, gracias a la colaboración entre Wanda y Tony. Tony, tras la confirmación de Wanda, mostró el dibujo de la transformación blanca a los demás Vengadores. La imagen, aunque simple, generaba diversas opiniones y especulaciones. Thor, el primero en opinar, observó el dibujo con atención antes de pronunciarse. Parece que te va a tocar mucho entrenamiento, Gohan, dijo Thor, su voz resonando con gravedad. Esa transformación, es mucho más poderosa que tu Super Saiyan 4. Su energía, su aura, sugieren un poder inconmensurable. Dominarla requerirá una dedicación y un esfuerzo inmensos.
La opinión de Thor, respaldada por su vasta experiencia en batallas y su conocimiento de diferentes poderes, añadía una nueva capa de complejidad al misterio de la transformación blanca. El camino para dominar este nuevo poder se presentaba largo y arduo. Tras la seria advertencia de Thor, Halcón ofreció su propia teoría sobre la transformación blanca. Observando el dibujo de Tony, Halcón reflexionó sobre las palabras de Gohan acerca de un poder oculto que se activaba en momentos de extrema ira. Nos dijiste que cuando te enfadas, despiertas un poder oculto, ¿verdad, Gohan? Dijo Halcón, dirigiéndose al Saiyajin. Creo que esa transformación que Wanda vio cuando intentó manipularte, es ese poder oculto. Es tu mayor poder, y solo se activa cuando te enfadas lo suficiente. Si logras controlar ese enfado, podrás transformarte a voluntad. La teoría de Halcón ofrecía una posible explicación para la activación involuntaria de la transformación blanca. Controlar la ira se convertía en la clave para dominar este nuevo y poderoso estado. Tras la teoría de Halcón sobre la conexión entre la ira y la transformación blanca, Tony Stark ofreció una respuesta más escéptica, basada en su conocimiento científico. Eso es ridículo, dijo Tony, con su tono sarcástico habitual. La idea de que la ira, una simple emoción, pueda manifestar un poder oculto, va en contra de todo lo que la ciencia nos enseña. Pero, como sé que eres un Saiyajin, y que vuestra fisiología es, digamos, diferente, pues la verdad es que no sé si vaya a funcionar. Necesitamos más datos, más pruebas. El escepticismo de Tony, aunque comprensible desde una perspectiva científica, no descartaba por completo la teoría de Halcón. La naturaleza única de los Saiyajin dejaba abierta la posibilidad de que la ira pudiera ser el catalizador para la transformación blanca. Ante el escepticismo de Tony y la teoría de Halcón, Thor propuso una solución práctica para determinar si la ira o el entrenamiento eran la clave para dominar la transformación blanca. Vamos, no se pongan así, Tony, dijo Thor, con su tono jovial. ¿Qué tal si Gohan intenta transformarse? Llevemos a Gohan a su punto máximo de poder, a ver si hay algún cambio en su transformación. Así podremos determinar si necesita la ira o un entrenamiento riguroso. Vamos a ver cuál de las dos opciones es la mejor para Gohan. La propuesta de Thor ofrecía una vía experimental para resolver el enigma. Poner a prueba los límites de Gohan podría revelar la clave para desbloquear la transformación blanca. Los Vengadores, tras escuchar la propuesta de Thor, asintieron en silencio. Gohan, respirando profundamente, comenzó a concentrarse, empujando sus límites para alcanzar su máxima transformación Super Saiyan 4. El poder emanando de él era inmenso, sacudiendo el suelo y causando temblores que se sentían en gran parte del planeta. La transformación era un espectáculo de fuerza y energía bruta. Algunos Vengadores, observando con atención, creyeron que Gohan estaba a punto de lograr algo más, un cambio en su transformación, una aproximación a la forma blanca. Otros, sin embargo, observaron que a pesar del esfuerzo titánico, Gohan no parecía capaz de superar el límite de su Super Saiyan 4. La tensión era palpable mientras la transformación de Gohan alcanzaba su punto máximo, dejando a todos con la incertidumbre de si se acercaba o no a la transformación blanca. Tras el agotador intento de Gohan por alcanzar la transformación blanca, los Vengadores analizaron los resultados. Mientras algunos creían haber visto destellos de la forma blanca en la transformación máxima de Gohan, otros mantenían sus dudas. Gohan, si no quieres destruir la Tierra, dijo Thor, dirigiéndose al exhausto Saiyajin, parece que algunos de nosotros creemos que puedes alcanzar el Super Saiyan blanco, mientras que otros piensan que no. Mi opinión es que necesitas ambas cosas. Controlar tu ira y dominar tu transformación. No se trata solo de alcanzar el límite de tu poder, sino de controlar ese poder, de canalizarlo para lograr la transformación blanca. La conclusión de Thor sugería que el camino hacia la transformación blanca requería un equilibrio entre el poder bruto y el control mental. El entrenamiento y el control de la ira se convertían en elementos cruciales para alcanzar este nuevo estado. Los Vengadores se retiraron, dejando a Gohan y Wanda a solas. El agotamiento de Gohan era evidente, pero su determinación permanecía intacta. Una transformación blanca. No sé a qué te refieres, Wanda. Nunca he experimentado una transformación de ese color. ¿Puedes describirla con más detalle? Mirando fijamente a Wanda. Wanda, comprendiendo la determinación de Gohan, le ofreció palabras de aliento. Sé que lo vas a lograr, Gohan. Pero ya sea entrenando o manifestándolo mediante la ira, el resultado es el mismo. Lo importante es que encuentres el camino que te permita controlarlo.
Las palabras de Wanda reforzaron la convicción de Gohan, quien se dispuso a emprender el arduo camino hacia el dominio de su transformación blanca. Con el apoyo incondicional de Wanda, Gohan comenzó un riguroso entrenamiento para perfeccionar su transformación Super Saiyan 4. Cada sesión era un paso más hacia la comprensión de sus propios límites, un acercamiento a la misteriosa transformación blanca. Entrenamiento y descanso se entremezclaban con citas, momentos compartidos entre Gohan y Wanda para conocerse mejor. Wanda sentía algo más por Gohan, una atracción que iba más allá de la amistad, pero decidió esperar el momento adecuado para confesar sus sentimientos. Por ahora, se conformaba con ser su amiga, su apoyo incondicional en la búsqueda de la transformación blanca. Su amistad se fortalecía con cada entrenamiento, cada cita, cada momento compartido. Gohan y Wanda se encontraban en medio de una pelea contra un grupo de maleantes que intentaban causar estragos en la ciudad. La batalla era intensa, con Gohan utilizando su poder para proteger a los ciudadanos. En un momento crucial, Wanda desvió una poderosa explosión hacia un edificio cercano, provocando una explosión secundaria en el piso superior. El caos reinaba en las calles, cuando de repente, un hombre elegante y misterioso apareció en escena, interrumpiendo la pelea. Con una sonrisa enigmática, este personaje, de impecable vestimenta, les propuso un acuerdo, similar a los acuerdos de Sokovia, pero con un giro inesperado. La propuesta dejaba a Gohan y Wanda en una situación compleja, obligándolos a considerar las implicaciones de aceptar o rechazar tal oferta en medio del caos. El hombre elegante condujo a Gohan y Wanda a una junta secreta para discutir los términos del acuerdo. La situación era crítica. Los acuerdos, similares a los de Sokovia, implicaban una delicada línea entre la colaboración y la manipulación. Si firmaban la propuesta, aceptarían la supervisión del gobierno, perdiendo gran parte de su autonomía y siendo considerados como activos controlados. Sin embargo, rechazar la propuesta significaba convertirse en fugitivos, perseguidos por el gobierno que ya los consideraba una amenaza. La presión era inmensa. La división entre los Vengadores era evidente, creando dos bandos con opiniones encontradas sobre la mejor estrategia a seguir. El dilema planteaba una decisión crucial que definiría el futuro de Gohan, Wanda y el resto de los Vengadores. Gohan, tras analizar cuidadosamente la propuesta, tomó una decisión firme. No firmaría el acuerdo. La idea de ser controlado por el gobierno era inaceptable. Su objetivo era proteger a los ciudadanos, no someterse a la interferencia gubernamental. Su decisión lo colocaba en una posición vulnerable, pero su convicción era inquebrantable. Steve Rogers y Tony Stark, aunque apoyaban a Gohan, estaban preocupados. Sabían que Gohan poseía una fuerza inmensa, y la posibilidad de un enfrentamiento directo con el gobierno era una perspectiva aterradora. La duda sobre si Gohan ya había logrado la transformación blanca añadía otra capa de incertidumbre. ¿Sería suficiente su poder actual para enfrentarse al gobierno? La tensión se elevaba mientras Gohan se preparaba para las consecuencias de su decisión. Steve Rogers, aunque compartía la postura de Gohan y se alegraba de su decisión de no firmar el acuerdo, sentía una mezcla de alivio y preocupación. La decisión de Gohan era valiente, pero también arriesgada. La posibilidad de un enfrentamiento con el gobierno era inminente. Tony Stark, por otro lado, no compartía la misma tranquilidad. Si bien reconocía la fuerza de Gohan, la incertidumbre sobre sus límites lo inquietaba profundamente. La transformación blanca era una incógnita que lo atormentaba. ¿Habría Gohan logrado dominarla? ¿Sería suficiente su poder, incluso con la transformación blanca, para enfrentarse al poderío del gobierno? La falta de certeza alimentaba la preocupación de Tony, generando un conflicto interno entre su apoyo a Gohan y su miedo a las consecuencias de su decisión. La tensión entre ambos bandos se intensificaba, anticipando un enfrentamiento inminente. A pesar de haber firmado el acuerdo, Tony Stark se sentía atrapado en una red de incertidumbre. La posibilidad de que el gobierno lo obligara a enfrentarse a Gohan lo atormentaba. Conocía la fuerza de Gohan, pero la incógnita de la transformación blanca lo mantenía en vilo. Si Gohan había logrado dominar esa transformación, Tony dudaba de sus posibilidades de victoria. El peso de su firma se hacía cada vez más pesado, convirtiéndose en una carga que lo oprimía. Su decisión de firmar, inicialmente tomada para evitar un conflicto mayor, ahora lo colocaba en una posición vulnerable, con el temor constante de ser utilizado como una herramienta contra su amigo. El arrepentimiento comenzaba a carcomerlo, mientras observaba las crecientes tensiones entre Gohan y el gobierno. Wanda Maximoff, al igual que Gohan, había decidido no firmar el acuerdo. Si bien la decisión implicaba riesgos, un profundo alivio la inundaba.
La perspectiva de enfrentarse a Gohan, su interés amoroso, era insoportable. La idea de herirlo, incluso accidentalmente, la llenaba de angustia. La decisión de no firmar era, para Wanda, una forma de proteger a Gohan, de evitar un conflicto que podría causarles daño a ambos. En la soledad de sus pensamientos, Wanda se sentía contenta con su elección, sabiendo que había priorizado la seguridad y el bienestar de Gohan por encima de cualquier otra consideración. El peso de su decisión, sin embargo, no disminuía la profunda preocupación por el futuro incierto que se avecinaba. La división entre los Vengadores se consolidaba. Además de Gohan y Wanda, Sam Wilson, Falcon, un nuevo miembro recomendado por Steve Rogers, tampoco había firmado el acuerdo, debido a su ausencia durante las negociaciones. La ausencia de Falcon añadía otra capa de complejidad a la situación, dejando a los que no firmaron en una posición más vulnerable. Por otro lado, Tony Stark, Natasha Romanoff, aunque con reservas, y Vision habían firmado, aceptando la supervisión del gobierno. La situación se tornaba cada vez más tensa. Steve Rogers, consciente de la creciente amenaza, planeaba reclutar nuevos miembros para reforzar las filas de los Vengadores que se oponían al gobierno, mientras Tony Stark, a pesar de su firma, también buscaba fortalecer su posición, consciente de las posibles consecuencias de su decisión. El conflicto estaba lejos de resolverse, y la amenaza de un enfrentamiento entre ambos bandos se cernía sobre el horizonte. Steve Rogers, en su esfuerzo por contrarrestar la influencia del gobierno y proteger a sus aliados, logró reclutar a nuevos miembros para su causa. A Falcon, se unieron Ant-Man y Hawkeye, formando un equipo con habilidades complementarias y una determinación inquebrantable. Por otro lado, Tony Stark, a pesar de sus reservas, reforzó sus filas con Spider-Man y Black Panther. Sin embargo, la motivación de Black Panther era diferente. Su principal objetivo no era confrontar directamente al gobierno, sino encontrar y detener al asesino que había estado acechando al Capitán América. Esta diferencia de objetivos creaba una dinámica compleja dentro del bando de Tony, donde la lealtad y la cooperación no estaban completamente garantizadas. La guerra entre ambos bandos se acercaba, con equipos de habilidades y motivaciones diversas preparándose para el inevitable enfrentamiento. El enfrentamiento entre los dos bandos de los Vengadores no se hizo esperar. La declaración del gobierno, calificando al cautivo Steve Rogers como un peligro para la seguridad nacional, encendió la mecha. El gobierno, sin contemplaciones, atacó, dando inicio a una batalla campal. Tony Stark, consciente del poder de Gohan, ordenó a Vision que lo enfrentara. Sin embargo, antes de la confrontación, Tony le advirtió a Vision sobre la inmensa fuerza de Gohan, instándole a no subestimarlo. La advertencia de Tony reflejaba el temor latente a la transformación blanca de Gohan, un poder desconocido e impredecible. La batalla se desató, con ambos bandos enfrentándose en una lucha por la libertad y el control, con el destino de los Vengadores y el futuro del mundo en juego. Tras una batalla agotadora y llena de incertidumbre, el polvo comenzó a asentarse. Los Vengadores, divididos, se dispersaron, cada uno lidiando con las consecuencias del enfrentamiento. Sin embargo, Gohan y Wanda permanecieron juntos, alejados del caos y la confusión. Wanda, con el corazón latiendo con fuerza, sentía que había llegado el momento de confesar sus sentimientos a Gohan. No se habían mantenido unidos solo por la lucha. Su conexión trascendía la batalla, y en la calma posterior al conflicto, Wanda encontró la oportunidad de expresar lo que sentía por él. La posibilidad de un futuro incierto no disminuía la determinación de Wanda de compartir sus emociones con Gohan, esperando que su confesión fortaleciera el vínculo que los unía más allá de la lucha. En la quietud de la noche, tras el tumultuoso enfrentamiento, Wanda encontró el valor para expresar lo que sentía por Gohan. Con la voz temblorosa, pero con una determinación inquebrantable, le confesó: a pesar de conocernos mejor y de tener varias citas contigo, Gohan, mis sentimientos por ti han cambiado. Lo que quiero decir es, Gohan, me gustas. Un silencio expectante llenó el espacio entre ellos, antes de que una cálida sonrisa se dibujara en el rostro de Gohan. Siento lo mismo, Wanda, respondió él, con la voz suave y sincera. En ese instante, un beso tierno y apasionado selló sus sentimientos, marcando el inicio de una nueva etapa en sus vidas. El amor florecía entre ellos, ofreciendo un rayo de esperanza en medio de la incertidumbre y el conflicto que los rodeaba. Un nuevo capítulo comenzaba, uno escrito con la promesa de un futuro juntos, a pesar de los desafíos que aún les esperaban. Mientras la relación entre Gohan y Wanda florecía, en otro rincón del mundo, el Doctor Strange recibía un mensaje inesperado que helaría su sangre.
Un mensaje críptico, pero contundente, proveniente de Bruce Banner, advertía de una amenaza inminente. Thanos estaba regresando a la Tierra. La noticia, recibida con incredulidad inicial, se convertía rápidamente en una realidad aterradora. La frágil paz conseguida tras la batalla con los Vengadores se veía amenazada por el regreso del Titán Loco. El Doctor Strange, consciente de la magnitud de la amenaza, sabía que una nueva batalla, aún mayor y más peligrosa que las anteriores, se avecinaba. El futuro de la Tierra, y la recién nacida relación entre Gohan y Wanda, pendía de un hilo. El Doctor Strange, con la gravedad de la situación grabada en su rostro, buscó a Tony Stark para compartir la terrible noticia y trazar un plan. Le explicó la inminente llegada de Thanos y la necesidad urgente de prepararse para la batalla. Durante la conversación, Strange enfatizó la importancia de las gemas del infinito, detallando su poder, la capacidad de conceder un deseo a través de un simple chasquido de dedos, siempre y cuando se portara el guantelete del infinito con las 6 gemas ensambladas. La posibilidad de usar ese poder para detener a Thanos se convirtió en el centro de su estrategia. La búsqueda de las gemas, dispersas por todo el universo, se erigió como la prioridad absoluta, una carrera contra el tiempo para evitar la destrucción inminente. La alianza entre el Doctor Strange y Tony Stark, a pesar de sus diferencias ideológicas, se volvió crucial para la supervivencia del planeta. Mientras Tony Stark y el Doctor Strange planeaban su estrategia, una imponente nave espacial apareció de la nada, bloqueando su camino. De ella emergieron 2 figuras enigmáticas, iniciando un enfrentamiento inmediato. Tony, con la ayuda del Doctor Strange y un reacio Bruce Banner, que evitaba a toda costa transformarse en Hulk, se enfrentó a los intrusos en una batalla intensa y llena de adrenalina. Tony desplegó sus nanomáquinas, creando un arsenal improvisado para combatir a los desconocidos, en una lucha cuerpo a cuerpo que puso a prueba sus habilidades y reflejos. A pesar de su esfuerzo conjunto, la superioridad numérica y la inesperada fuerza de los atacantes lograron inclinar la balanza. En el fragor de la batalla, los intrusos lograron capturar al Doctor Strange, revelando su objetivo principal, la gema del tiempo, que el hechicero portaba. La pérdida de Strange y la gema representaba un duro golpe para sus planes, dejando a Tony y Bruce con la tarea de replantear su estrategia y recuperar al hechicero. Tras la captura del Doctor Strange, Tony Stark, rechazando la idea de arriesgarse aún más, decidió actuar con cautela. Con la ayuda de Spider-Man, idearon un plan para infiltrarse en la nave enemiga y rescatar al hechicero. Mientras tanto, Bruce Banner contactó a Steve Rogers, alertándole sobre la nueva amenaza y la captura de Strange, solicitando la ayuda de los Vengadores que Steve había reclutado. La tarea de infiltrarse en la nave era peligrosa, requiriendo sigilo y precisión. Tony y Spider-Man, utilizando sus habilidades únicas, se adentraron en la nave enemiga, navegando entre corredores oscuros y sistemas de seguridad, con la esperanza de rescatar a Strange y recuperar la gema del tiempo antes de que fuera demasiado tarde. El destino de la Tierra y el futuro de los Vengadores dependían del éxito de esta arriesgada misión. Mientras Tony Stark y Spider-Man se infiltraban en la nave enemiga, en otro frente, el Capitán América lideraba una operación de rescate crucial. Steve Rogers y su equipo de Vengadores lograron interceptar a los invasores que perseguían a Visión, protegiendo la gema de la mente que residía en la frente del androide. Tras una intensa batalla, los invasores, frustrados en su objetivo, se retiraron, dejando a Visión a salvo. Este éxito significó un punto de inflexión en la guerra. Con Visión a salvo y la gema de la mente asegurada, los Vengadores comenzaron a reagruparse. La noticia del rescate de Visión llegó a Tony, Spider-Man y Thor, quienes se encontraban en el espacio, uniendo fuerzas para coordinar un contraataque. La reunión de los Vengadores, a pesar de las pérdidas y las dificultades, renovó la esperanza de un triunfo contra la amenaza inminente. Tras el reagrupamiento, Steve Rogers planteó una cuestión crucial. ¿Dónde están Gohan y Wanda? Su ausencia era notable, creando una brecha significativa en el poder de los Vengadores. Steve explicó que, aunque Gohan y Wanda habían estado realizando misiones separadas del grupo principal, su paradero actual era desconocido. La preocupación de Steve era palpable, especialmente considerando la necesidad urgente de la ayuda de Gohan, y la incertidumbre sobre si él podría controlar su poderosa transformación blanca. La falta de información sobre su ubicación y la posibilidad de que Gohan no pudiera controlar su poder representaba un obstáculo importante en la estrategia de los Vengadores para enfrentar la amenaza inminente. La búsqueda de Gohan y Wanda se convirtió en una prioridad inmediata, esencial para asegurar el éxito de la próxima batalla.
Mientras la incertidumbre sobre el paradero de Gohan y Wanda pesaba sobre los Vengadores, diferentes frentes se abrían en la batalla contra Thanos. En el espacio, Thor, tras un encuentro con los Guardianes de la Galaxia, buscaba forjar una nueva arma definitiva. El Stonebreaker, un arma capaz de acabar con Thanos y vengar la muerte de su hermano Loki. La obsesión de Thor por la venganza lo impulsaba a buscar este arma poderosa, sin importar el costo. Simultáneamente, en el planeta Titán, Tony Stark, Spider-Man y el recién rescatado Doctor Strange esperaban la llegada de Thanos, preparándose para una confrontación directa. La estrategia se dividía, con algunos Vengadores buscando armas y aliados, mientras otros se preparaban para el enfrentamiento final con el Titán Loco. La guerra contra Thanos se extendía por el cosmos, con múltiples batallas simultáneas que decidirían el destino del universo. El enfrentamiento en Titán no se hizo esperar. Thanos, portando ya la gema del poder, la gema del espacio, la gema de la realidad y la gema del alma, solo necesitaba 2 gemas más para completar el guantelete del infinito. La gema de la mente y la gema del tiempo. El Doctor Strange, consciente de la inminente amenaza, se preparaba para proteger la gema del tiempo, mientras que Tony Stark y Spider-Man se enfrentaban a las hordas de Thanos. La batalla era feroz, con explosiones de energía y combates cuerpo a cuerpo que sacudían el planeta. El plan era claro. Proteger la gema de la mente, que estaba en posesión de Visión, mientras se buscaba la oportunidad de destruirla para evitar que Thanos la obtuviera. La tensión era palpable, con el destino del universo colgando de un hilo en el corazón de esta batalla épica. Los esfuerzos combinados de Tony Stark, Spider-Man y el Doctor Strange resultaron insuficientes. Thanos, con una fuerza abrumadora, estaba a punto de acabar con Tony cuando el Doctor Strange intervino. Con un gesto de resignación, Strange le indicó a Thanos que se detuviera, ofreciendo la gema del tiempo para evitar una muerte segura para su aliado. Con la gema del tiempo en su poder, Thanos contaba ahora con 5 de las 6 gemas del infinito. Solo le faltaba una, la gema de la mente, que se encontraba en la Tierra, en la frente de Visión. El sacrificio del Doctor Strange, aunque doloroso, parecía ser la única forma de evitar una derrota catastrófica en Titán, dejando el camino abierto para una confrontación final en la Tierra por la gema de la mente. Thanos, con 5 gemas del infinito en su poder, llegó a la Tierra en busca de la gema de la mente. Los Vengadores restantes se prepararon para la batalla final, dispuestos a proteger a Visión y la preciada gema. Thanos, sin embargo, no se enfrentaría a ellos de manera directa. Utilizando el poder de las gemas del infinito en su guantelete, creó un campo de fuerza que lo protegía de cualquier ataque físico, avanzando implacablemente hacia Visión. Justo cuando Thanos estaba a punto de alcanzar a Visión, un golpe inesperado lo detuvo en seco. Una poderosa patada, cargada de energía y fuerza sobrehumana, lo impactó con violencia. Gohan, en un momento crucial, había llegado al campo de batalla, irrumpiendo en la escena en el instante preciso. Tras recibir la poderosa patada de Gohan, Thanos, sorprendido, observó al híbrido Saiyajin con una mezcla de curiosidad y amenaza. ¿Quién eres?, preguntó Thanos, su voz resonando con poder. Gohan, con una mirada firme y desafiante, respondió. Soy el encargado de impedir que alcances tu objetivo. No sé cuál es, pero te detendré. Mientras hablaba, una energía palpable emanaba de Gohan, su cuerpo comenzando a brillar con una intensidad creciente. El poder latente dentro del híbrido se hacía evidente, mientras se preparaba para alcanzar su máxima transformación, el Super Saiyan Fase 4. La atmósfera se cargó de tensión, con la expectativa de una batalla épica entre el Titán Loco y el poderoso híbrido Saiyajin. Thanos, al escuchar el plan de Gohan y Wanda, soltó una carcajada llena de desprecio. ¿Crees que te permitiré destruir la gema de la mente? Vas a morir, niña. Bramó, lanzándose hacia Wanda con una fuerza devastadora. Pero antes de que Thanos pudiera alcanzar a Wanda, Gohan intervino con una velocidad asombrosa, interceptando el ataque con un golpe preciso que desvió la trayectoria del titán. No te acerques a ella para tocarla. Tendrás que derrotarme primero, y eso no será fácil. Date prisa, Wanda. Destruye esa gema. No te preocupes por mí, soy capaz de mantener una pelea contra él, incluso con las 5 gemas del infinito. Su voz resonando con una fuerza inquebrantable. Aseguró Gohan, preparándose para una batalla épica contra Thanos, protegiendo a Wanda para que pudiera cumplir su misión crucial. La batalla entre Gohan y Thanos comenzó de inmediato.
Thanos, con las 5 gemas del infinito activadas, desplegaba un poder abrumador, pero Gohan, utilizando apenas el 80% de su poder en la transformación Super Saiyan fase 4, se mantenía a la par, intercambiando golpes devastadores con el titán loco. Mientras la pelea alcanzaba niveles épicos, Wanda llegó al lugar donde se estaba extrayendo la gema de la mente de Visión. Al unirse a la batalla, Wanda declaró con firmeza: Me quedaré aquí. Si llega un enemigo fuerte, me encargaré de él. No me iré de aquí. Tienen que extraer la gema y yo la destruiré. Soy la única que puede manejar una gema del infinito sin ser consumida por su poder. La tensión aumentó, con Gohan conteniendo a Thanos mientras Wanda se preparaba para el acto final de destruir la gema de la mente, sabiendo que su vida y el destino del universo pendían de un hilo. Justo cuando Wanda se preparaba para destruir la gema de la mente, una nueva oleada de enemigos llegó para interrumpir la extracción. Pero antes de que pudieran acercarse, los refuerzos llegaron. Thor, blandiendo el Stonebreaker, su nuevo martillo, apareció en escena. Con un rugido, Thor desató el poder del Stonebreaker, arrasando con las naves enemigas que intentaban interferir. Mientras las naves explotaban en el cielo, Okoye, la hermana de la Pantera Negra, aceleró el proceso de extracción de la gema de la mente de Visión, aprovechando la distracción causada por Thor. La batalla se intensificaba, con los Vengadores luchando por proteger a Wanda y asegurar la destrucción de la gema de la mente antes de que Thanos pudiera obtenerla. Okoye, con una eficiencia impresionante, extrajo la gema de la mente de Visión. Inmediatamente, Wanda tomó la gema, apretándola con una fuerza inmensa, concentrando toda su energía para destruirla. Ya destruí la gema de la mente. La noticia provocó una explosión de furia en Thanos. En un instante de distracción, aprovechando la ira del titán, Gohan se teletransportó al lugar donde Wanda había destruido la gema de la mente, buscando asegurar su eliminación definitiva. Sin embargo, Thanos, con un destello de poder, invocó la gema del tiempo, revirtiendo el flujo temporal y recuperando la gema de la mente, que volvió a existir en su mano. La estrategia de Gohan y Wanda había fallado, y ahora Thanos poseía el poder de las 6 gemas del infinito. La situación se tornó crítica, con el universo al borde del abismo. Thanos, con la gema de la mente finalmente en su poder, colocó la última gema en el guantelete del infinito. Un poder abrumador lo inundó, una fuerza cósmica que lo elevó a un nivel casi divino. Thanos levantó su mano, y con un chasquido de dedos, la mitad de la humanidad desapareció en un instante, convertida en polvo. Su objetivo había sido cumplido, su visión retorcida de un universo equilibrado se había hecho realidad. Con un último gesto, Thanos abrió un portal con la gema del espacio, desapareciendo en un instante, dejando tras de sí un mundo devastado y sumido en el dolor y la desesperación. El silencio sepulcral que siguió al chasquido era el testimonio del terrible poder de las gemas del infinito y la crueldad del titán loco. La mayoría de los Vengadores se desvanecieron en polvo, víctimas del chasquido de Thanos. Antes de desaparecer, Wanda, con una mezcla de amor y tristeza en sus ojos, le confesó a Gohan: Te quiero mucho, Gohan. Soy feliz de haber sido tu pareja. Lo único que lamento es no haberme casado contigo y no haber tenido hijos contigo. Con estas palabras, Wanda se desvaneció, dejando a Gohan solo, sumido en la profunda tristeza y la devastación de la pérdida de su amada. El mundo estaba en ruinas, y Gohan, uno de los pocos supervivientes, se enfrentaba a un futuro incierto, cargado de dolor y la responsabilidad de reconstruir un mundo destrozado por la crueldad de Thanos. Tras presenciar la desaparición de Wanda, Gohan dejó escapar un grito desgarrador, un grito de dolor y furia que resonó por todo el planeta. La intensidad de su dolor desencadenó una transformación que temía, una transformación que lo vestía en un aura blanca cegadora, un poder tan vasto que la tierra misma tembló bajo su fuerza. Los Vengadores restantes, los pocos que habían sobrevivido al chasquido, sentían el poder desatado de Gohan, un poder aterrador e ilimitado. Con los ojos ardiendo en furia blanca, Gohan rugió: Me las vas a pagar muy caro, Thanos. Te lo juro, te vas a arrepentir. La transformación blanca, una manifestación incontrolable de su dolor y enojo, lo había convertido en una fuerza de la naturaleza, listo para vengar la pérdida de su amada y la destrucción que Thanos había causado. A pesar de la furia desatada por su transformación blanca, Gohan se dio cuenta de que su ki estaba debilitado, insuficiente para rastrear a Thanos a través del universo. Con el corazón apesadumbrado pero con la determinación inquebrantable de la venganza, se dirigió hacia los Vengadores sobrevivientes del chasquido de Thanos.
Entre los supervivientes se encontraban Steve Rogers, Natasha Romanoff, James Rhodes, Máquina de Guerra, un nuevo Vengador aún desconocido, Bruce Banner, Thor y Nebula. Al llegar con los demás, Gohan observó que Steve manipulaba un dispositivo de comunicación, un comunicador que supo pertenecía a Nick Fury, también desaparecido tras el chasquido. El dispositivo estaba enviando una señal de socorro a alguien que Gohan reconocería: la Capitana Marvel. La esperanza, aunque tenue, comenzaba a surgir entre las cenizas del mundo devastado. La señal de Nick Fury había sido recibida. La Capitana Marvel, junto con Tony Stark, quien la había rescatado del espacio tras el chasquido, llegaron a la Tierra. La atmósfera era tensa. Tony y Steve discutían sobre la derrota ante Thanos, lamentando la falta de Gohan en la batalla. Nos venció a todos. Ni siquiera Gohan estuvo allí para detenerlo. Fue una masacre, nos arrojó como si fuéramos planetas, comentó Tony con amargura, refiriéndose a la facilidad con que Thanos había derrotado a los Vengadores. La conversación giró a las fallas en el plan. Y Thor, creía verlo apuñalado en el corazón, fallé. Exclamó Steve, visiblemente afectado. ¿Dónde está Gohan? Preguntó Tony, buscando respuestas. Steve respondió. Está entrenando. Se está preparando para cuando localicemos a Thanos, para matarlo como se merece. La llegada de la Capitana Marvel y Tony Stark inyectaba una nueva chispa de esperanza, pero la sombra del chasquido de Thanos y la necesidad de una venganza devastadora aún planeaban sobre ellos. Tony Stark, aún devastado por la pérdida de Peter Parker, se negó a participar en la búsqueda de Thanos. Sumido en la depresión y la culpa, dejó la misión de venganza en manos de los demás. El equipo de búsqueda consistió en Gohan, Thor, la Capitana Marvel, Steve Rogers, Bruce Banner, Natasha Romanoff, Nebula, Máquina de Guerra y Rocket. Localizaron a Thanos en un planeta desolado, encontrándolo aparentemente indefenso, desarmado. Mientras el equipo lo sometía para interrogarlo y rescatar a los desaparecidos, Thor, presa de la rabia, le cortó una mano con Stormbreaker. Rocket, con su especial interés en el guantelete del infinito, tomó el artefacto para examinarlo, y al voltearlo, descubrió algo sorprendente. El guantelete estaba vacío. No había ninguna gema del infinito en su interior. Un grito de furia desgarradora salió de Gohan, quien se transformó nuevamente en su estado blanco, su poder desatado. Con un golpe brutal en el estómago, Gohan dejó a Thanos doblado por el dolor. ¿Dónde están las gemas? ¿Qué has hecho con ellas? Bramó Gohan. Thanos, mostrando una sorprendente calma, respondió. Las destruí. Necesitaba equilibrio. La respuesta de Thanos dejó al equipo en shock, su plan de venganza se derrumbaba una vez más. La paciencia de Thor se agotó. Con un movimiento rápido y preciso, Stormbreaker decapitó a Thanos, quien murió con una expresión de estoica resignación. Gohan, aunque furioso, se teletransportó de vuelta a la Tierra. La idea de permanecer cerca de ese ser que había causado tanta destrucción le resultaba insoportable. Los demás Vengadores, abatidos pero aliviados, se dejaron caer al suelo exhaustos, abrazando una nueva, aunque incierta, esperanza. Antes del chasquido de Thanos, Ant-Man había estado en el reino cuántico, absorbiendo energía para rescatar a una niña llamada Sofía. Sin embargo, al intentar regresar, quedó atrapado, perdiendo el contacto con la avispa y Aunt Pym en el proceso. Ahora, Ant-Man busca a los Vengadores, ofreciendo una posibilidad de viajar al pasado. Gohan sabía del viaje en el tiempo, pero necesitaba la ayuda de Bulma, la amiga de su padre, para construir el dispositivo necesario. Sin embargo, no tenía forma de contactarla. Scotland/Ant-Man sugirió un dispositivo para comunicarse con la dimensión desde donde Gohan provenía. La única persona capaz de hacerlo era Tony Stark, pero los Vengadores desconocían su disposición a ayudar, temiendo que aún estuviera sumido en la depresión por la muerte de Spider-Man. Los Vengadores llegaron a la casa de Tony Stark, quien, para sorpresa de todos, los recibió con una cálida bienvenida. La sorpresa aumentó al descubrir que Tony tenía una hija. Sin embargo, Tony, visiblemente afectado por la pérdida del Hombre Araña, se negó a ayudar, argumentando que no quería perder a lo que le quedaba: su hija y su esposa. Parece que está de luto. No nos va a ayudar, comentó Scotland. Necesito un dispositivo más grande que el de él, dijo Steve, refiriéndose al aparato de comunicación de Tony. Más grande que el de él, increíble. Exclamó Scott. Los Vengadores buscaron a Bruce Banner, conocido también como el Profesor Hulk. Sin problemas, les ayudaré, respondió Bruce, aunque añadió con incertidumbre. No estoy seguro si esta es mi especialidad.
Natasha Romanoff mencionó la fusión de Bruce y Hulk, algo que consideraba casi imposible. Usando coordenadas y controles proporcionados por el profesor Hulk, y con la ayuda del resto de los Vengadores, lograron establecer contacto con la dimensión de Gohan. Bulma respondió, ofreciendo construir una máquina del tiempo para ellos. Advirtió que la máquina estaba algo descuidada, pues la había usado en ocasiones anteriores para viajes al pasado. Bulma envió la máquina a través de las esferas del dragón. Confundidos por el diseño poco convencional de la cápsula enviada por Bulma, Gohan les explicó su funcionamiento, mostrándoles el botón de activación de la máquina del tiempo. Steve Rogers expresó su preocupación. ¿Cómo planea Bulma que reparemos la máquina si no entendemos su funcionamiento? Cierto detalle llamó la atención de Bruce. Varias notas en la máquina, escritas por Bulma, que solo él y Tony Stark podrían descifrar. La avanzada tecnología presente en la máquina requería la inteligencia de ambos para entenderla. Los Vengadores se pusieron manos a la obra para reparar la máquina del tiempo, desarmándola cuidadosamente. Mientras Steve supervisaba la reparación, Tony se acercó y bromeó consigo mismo. ¿No me digas que se hizo chiquito? Preguntando con una sonrisa pícara a la distancia. Luego se le acercó a Steven. ¿De qué estás hablando? Preguntó un Steve confundido. Tony explicó. Scott no fue enviado al pasado, y todo parece indicar que recibimos ayuda de la dimensión de Gohan. Explicó su sorpresa por la avanzada tecnología de los aliados de Gohan. Jamás pensé que los amigos de ese joven tuvieran la capacidad de crear una máquina del tiempo. Pero, ¿cabemos todos? Preguntó Steven, refiriéndose a la capacidad de la máquina para transportar a todos los Vengadores. Tony respondió. Ya arreglé la máquina para viajes al pasado. Y con la máquina de Bulma podemos volver cuando queramos para recuperar las gemas. Hijo, tenemos un trato, dijo Tony a Steve, sellando la alianza para viajar al pasado y deshacer el daño causado por Thanos. Tras preparar la máquina del tiempo de Bulma, modificada por Tony Stark para que todos los Vengadores pudieran viajar al pasado, tenían que elegir cuidadosamente el año correcto para obtener cada una de las 6 gemas del infinito. Se dividieron en grupos para maximizar su eficiencia. Gohan, aún sumido en la depresión y la ira por la pérdida de Wanda, decidió no viajar al pasado, esperando a sus compañeros en el presente. El resto de los Vengadores se lanzó a la ardua tarea de recuperar las 6 gemas del infinito, pero se desencadenó una tragedia. Natasha Romanoff se sacrificó para obtener la gema del alma. El regreso de los Vengadores estuvo marcado por la enorme pérdida. La tristeza invadió el ambiente. Tony Stark, intentando aliviar la tensión, preguntó sobre la familia de Natasha. Nosotros éramos su familia, respondió Steve Rogers con voz apesadumbrada, mientras Thor les pedía que se comportaran, recordándoles que eran los Vengadores. Bruce Banner, alias el profesor Hulk, intervino. Ya no podemos distribuir el dolor. Si quieres hablar con alguien, aquí estoy yo. Tony y el profesor Hulk crearon un nuevo guantelete del infinito. Rocket, observando el guantelete, lanzó la pregunta crucial al aire. ¿Quién va a chasquear los dedos esta vez? Thor se adelantó. Yo lo haré. Dijo con firmeza, asumiendo la responsabilidad de chasquear el guantelete. Los Vengadores observaron a Thor con una mezcla de esperanza y aprensión. Nadie estaba seguro de que los efectos del guantelete serían los esperados. Thor añadió. Esperaremos el momento indicado. Soy el Vengador más fuerte. La responsabilidad es mía. Tony Stark intervino. No solo acumulas una gran cantidad de energía, sino que tampoco estás en condiciones. Thor replicó. ¿Y qué crees que está pasando en mi cuerpo ahora mismo? Máquina de Guerra intervino con un comentario inapropiado. Queso cheddar. El profesor Hulk intentó razonar con Thor. Los rayos no te van a proteger. ¿Vieron lo que le hizo a Thanos? Casi lo mata. Ninguno de ustedes, excepto Gohan, sobreviviría. Gohan, calmado pese al dramático momento, dijo. Yo lo haré. Bruce, tú no podrías aguantar esa acumulación de energía. Solo yo podré soportarlo con mi transformación blanca.
Con todos preparados, Tony Stark dio las últimas instrucciones a Gohan. Recuerda, Gohan, debes regresar a todos al momento en que desaparecieron, durante esos 5 años no alteres nada. Con todos preparados, Tony Stark dio las últimas instrucciones a Gohan. Recuerda, Gohan, debes regresar a todos al momento en que desaparecieron, durante esos 5 años no alteres nada. Gohan, con la determinación reflejada en sus ojos, asintió con un gesto firme antes de entrar en acción. Gohan colocó el guantelete en su mano. Inmediatamente, sintió una inmensa acumulación de energía, una presión colosal que amenazaba con desintegrar su brazo. Para evitar perder su miembro, activó su transformación blanca, su cuerpo irradiando una luz cegadora. Con un esfuerzo sobrehumano, levantó la mano y, con un chasquido resonante, desató la energía contenida en las 6 gemas del infinito. El poder era inmenso, abarcando todo el universo. El resultado fue inmediato. Gohan se desmayó. La transformación blanca, sumada a la inmensa energía del guantelete, había sobrepasado sus límites. El esfuerzo lo había dejado inconsciente. Sin embargo, a pesar del desmayo, Gohan estaba bien, su cuerpo se recuperaría con el tiempo, gracias a sus poderes Saiyajin. ¿Qué pasó? ¿Funcionó el chasquido? Thor respondió. No lo sé, pero lo importante es que estás bien. De repente, una nave apareció sobre la base de los Vengadores, lanzando una lluvia de misiles y atacando sin piedad. Mientras tanto, en la nave de Thanos, este descendió con una expresión de furia. ¿Qué pasó, hija? ¿Dónde está el guantelete?, preguntó a Nebula. No lo sé, padre, pero seguramente está en la base. Iré por él, respondió Nebula. En la base de los Vengadores, varios estaban heridos por el ataque sorpresa. Gohan, confundido, preguntó. ¿Qué pasó? ¿Quién nos atacó? Tony Stark, con un tono de advertencia, respondió. Te dije que algo iba a pasar. Tony ayudó a Gohan a levantarse y se reunieron con Thor y el Capitán América. ¿Qué está haciendo?, preguntó Stark, refiriéndose a Thor. No está haciendo nada, respondió el Capitán América. Thor, con sed de venganza, declaró. Hay que matarlo como se debe. Gohan se transformó en Super Saiyajin 4, sabiendo que la transformación blanca requería las 6 gemas del infinito para ser controlada. Hay que hacerlo. Ese desgraciado tiene que pagar por lo que hizo, dijo Gohan, con la determinación reflejada en su rostro. Se acercaron a Thanos, quien, con una mirada de resignación, dijo. No podían vivir con el fracaso. ¿A dónde me llevó eso? De vuelta a ustedes. Matando a la mitad de los seres, la otra prosperaría. Pero me han demostrado que eso es imposible. Van a resistir. Tony Stark respondió. Sí, somos tercos como mulas. Thanos, con una sonrisa malévola, dijo. ¿Cómo debo agradecerles a las gemas que reunieron contra mí? Voy a eliminar toda la población y voy a crear un mundo nuevo, lleno de gratitud, que solamente esté agradecido por lo que ya tiene. Un mundo agradecido. Steve Rogers respondió. No has sido de la muerte. Thanos, con furia en su voz, dijo. Esta vez no dirán eso, y no vivirán para contarlo. Mientras tanto, en la base de los Vengadores, Ant-Man rescató a Hulk, Rocket y Máquina de Guerra, sacándolos de la zona de peligro. Halcón, intentando escapar de los perros de Thanos, tropezó y casi cayó, pero fue salvado por Nebula. Te conozco, dijo la Nebula del pasado, preparándose para matarlo. Sin embargo, la Nebula del presente intervino, diciéndole que no lo hiciera. Ante la negativa, la Nebula del presente mató a su contraparte del pasado, salvando a Halcón. De vuelta en la pelea contra Thanos, Tony Stark ideó un plan. Ok, Thor, dame energía, dijo. Thor canalizó sus rayos hacia Tony, potenciándolo. Thanos, sin embargo, dispersó el ataque con sus cuchillas. Gohan, observando la situación, se transformó en Super Saiyajin 4, elevando su poder al máximo. Aunque aún estaba débil por el chasquido anterior, tenía suficiente energía para seguir luchando. Thanos estaba dominando a Gohan, quien, debilitado por el chasquido, apenas podía mantenerse en pie. Thanos, con una sonrisa cruel, se burló. Sabes, en todas mis guerras y conquistas en diferentes planetas, nunca fue personal. Pero lo que voy a hacer en tu planeta, será algo que voy a gozar como no lo puedes imaginar. Gohan, con dificultad, se levantó, estando al límite de sus fuerzas. De repente, una voz familiar resonó en su mente. Gohan, ¿me escuchas? Oye, mi amor, ¿me escuchas? Un portal se abrió, obra del Doctor Strange, y Wanda Maximoff apareció. La alegría inundó a Gohan, y más portales se abrieron, revelando a todos aquellos que Thanos había eliminado. Era la batalla más asombrosa que jamás habían presenciado.
El grupo de Black Panther gritaba libertad. Mientras una música épica resonaba en el campo de batalla. Steven Rogers, con el escudo en alto, gritó: Vengadores. Todos, al unísono, respondieron: unidos. Los Vengadores, junto a sus aliados, se enfrentaron al ejército de Thanos en una pelea épica y trascendental. Gohan se enfrentaba a Thanos en un combate feroz. De repente, Thanos gritó: disparen. Wanda Maximoff, con los ojos inyectados en furia, intervino. Tú me quitaste 7 años de no estar con mi gran amor. Thanos, confundido, respondió: no sé de qué estás hablando. Wanda, con una mirada sombría, dijo: Pronto lo sabrás. Mientras comenzaba a ejercer presión con sus poderes. Thanos, sintiendo el peligro, gritó nuevamente: disparen. La nave de Thanos comenzó a disparar indiscriminadamente contra los Vengadores y sus aliados. De repente, la Capitana Marvel apareció en el cielo, recibiendo el fuego enemigo sin inmutarse. ¿Tienes algo para mí?, preguntó con una sonrisa desafiante. Spider-Man, impresionado, respondió: no creo que puedas con todo eso. Las demás heroínas se unieron a la Capitana Marvel, gritando: tiene ayuda. La Capitana Marvel se dirigió a toda velocidad hacia la otra máquina del tiempo, con la intención de destruirla. Sin embargo, Thanos logró interceptarla, perforando la máquina con su espada, causando una explosión devastadora. Thanos se disponía a ponerse el guantelete que Tony Stark había creado. El Capitán América, con un último esfuerzo, se interpuso, pero Thanos lo arrojó lejos con facilidad. El Titán Loco intentó de nuevo colocarse el guantelete, pero la Capitana Marvel, recuperándose del golpe anterior, lo atacó sin descanso. Thanos la golpeó en la cabeza, pero a ella no le pasó nada, lo que lo sorprendió. Fue entonces cuando Thanos retiró la gema del poder de su guante y, con la otra mano, la golpeó con la gema, enviándola lejos, dejándola fuera de combate en el mismo lugar donde había caído antes. En ese instante crítico, el Doctor Strange alzó una sola mano, una señal que recordaba a Tony Stark que solo tenían una oportunidad, que solo ganarían una vez. Tony estaba a punto de intervenir, pero fue Gohan quien se adelantó. Con una explosión de energía, Gohan se transformó en Super Saiyajin 5, su aura blanca y poderosa envolviendo el campo de batalla. Con una velocidad asombrosa, se abalanzó sobre Thanos y, antes de que pudiera reaccionar, le arrebató el guantelete de la mano. Tras arrebatarle el guantelete a Thanos, Gohan se lo colocó en la mano, soportando con estoicismo el inmenso poder de las 6 gemas del infinito. En su forma de Super Saiyajin 5, chasqueó los dedos. Una onda de energía recorrió el campo de batalla, y todo el ejército de Thanos se desvaneció en el aire. Thanos, derrotado, dijo: bien jugado, Saiyajin. Bien jugado, antes de desaparecer también. Gohan, exhausto, estaba al límite. Los dos chasquidos, el primero para revivir a los Vengadores y el segundo para derrotar a Thanos, lo habían llevado al borde de la muerte. Wanda, desesperada, gritó: No, no te vayas, Gohan. Yo te amo. Aunque ya tuvimos una relación como pareja, sinceramente quiero tener una familia contigo, pero no te vayas. No te preocupes, Wanda. Cuando estuve en mi dimensión pude traer semillas de ermitaño. Estaba seguro que las iba a ocupar, así que se las pedí al maestro Karin. Recordó que, antes de la batalla, había ido a su dimensión y traído algo consigo. De su bolsillo, sacó unas semillas del ermitaño y las comió, recuperando al instante todas sus fuerzas. Wanda, aliviada, lo golpeó suavemente en el pecho, diciendo: Tonto, tonto. No me vuelvas a preocupar así. Con lágrimas en los ojos, lo besó apasionadamente en los labios. Después de ese beso, Gohan y Wanda comenzaron una relación que floreció rápidamente. Se casaron y formaron una hermosa familia, teniendo 3 hijos. Una hija mayor llamada Pan, un hijo llamado Pietro en honor al hermano fallecido de Wanda, y la más pequeña, una niña llamada Mio. Los Vengadores se reunieron una vez más. La Capitana Marvel, con una mirada seria, dijo: puede que esto haya terminado, pero las amenazas que enfrentaremos a partir de ahora requerirán que estemos juntos. Aunque serían pocos los Vengadores, sabían que debían permanecer unidos. El Capitán América, por su parte, decidió quedarse en el pasado para regresar las gemas del infinito a su lugar original, envejeciendo en el proceso. El nuevo Capitán América sería Falcón, pero esa historia se revelaría en la siguiente película de Gohan en el mundo de Marvel, parte 2.
lo atacan sin parar. Nos tocó perder y no hay vuelta atrás, y no hay vuelta atrás. No hay nadie junto a mí, pero pues solo ya no estoy. Vengadores uños, alumnado malo ya.